y entras en escena. ¿Qué tal estás, tío? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Adel, un placer estar aquí, tío, gracias. Placer para mí que hayas aceptado el venir aquí, tío, Un pues en gusto. este espacio tan íntimo, tan pequeño, y que podamos compartir, ¿no? Este tiempo entre nosotros y entre la gente que nos quiera seguir, nos quiera escuchar. Y bueno, comentarte que vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Muy importante porque la sociedad lo tiene como un segundo plano y siempre lo ha tenido. Hasta no entrado al milenio no se ha empezado a tocar más, ¿no? Siempre era como un caso muy, muy residual, ¿no? Sobre la salud mental. Y es curioso que esta generación, sobre todo las más nuevas, ¿no? Las generaciones más nuevas, lo tienen mucho más en cuenta. Y es muy, muy positivo. Chema, ¿qué tal? Dime, ¿qué piensas sobre la salud mental? Y pienso de la salud mental, que como estoy de acuerdo contigo, que es verdad que es un tema que cada vez se escucha más, cada vez se ve más, y como terapeuta yo creo que es muy bueno. Todavía creo que hay muchos casos de personas que siguen pensando que ir a terapia es para gente que está loca, la gente que está mal. Yo me acuerdo de mi abuelo que era una persona que lo decía mucho, ¿no? El que va al psicólogo es porque está loco. Y yo todavía me sigo encontrando a personas así, pero es verdad que cada vez menos. Claro. Luego lo hablaremos en el podcast seguramente, pero ahora ya se está viendo que para no estar loco es interesante ir a terapia, para no que no te sobrepase el estrés o que el día a día pues no te sobrepase con todos los problemas que todo el mundo tenemos, pues es interesante ir a terapia, ¿no? Más para prevenir que para curar. Sobre todo, Y me flipa, me flipa. sobre todo, es que la gente, sobre todo incluso ahora, no solo tu abuelo, sino gente de ahora, no tiene en cuenta lo importante que es como el hecho de, por ejemplo, si estás mal del estómago o si estás roto una pierna, tú vas al hospital para que te ayuden, ¿no? Sí que es cierto que hay mucho trabajo propio en esto, porque tú vas al Ujú. psicólogo y tú esperas que este psicólogo te, iba a decir te arregle, pero te cure, pero no es así. Es decir, él te da unas herramientas en las que tú tienes que trabajar en ellas. En cambio, el hospital... Justo la frase, sí, perdona que te corte, Adel, pero es que es importante, ¿no? Porque al final es el vocabulario que todo el mundo tenemos. Claro, Sin querer no salen esas frases, vas al psicólogo para que te arregle, pero en realidad nadie está roto, ¿no? Pero es eso es. para un poco entendernos en el día a día. O sea, no somos un coche, no somos un objeto que vamos al Eso mecánico es. y nos arregla, pero el mensaje está ahí, ¿no? Entonces, he tenido muchas Exactamente. ganas de hacer este podcast para un poco perder esas creencias que todo el mundo tenemos, ¿no? Que yo incluso también lo he dicho antes de estudiar psicoterapia. Ujú. Para mí ir a psicólogo era algo que no estaba en mis planes, ¿no? Pero luego te vas dando cuenta que es muy interesante. Sí, y aparte, creo que la gente, este podcast, me gustaría que llegara lo máximo posible dentro de mis medios para ayudar, ¿no? A esas personas que tienen esas dudas o esas circunstancias o que tengan ese cliché introducido de, uff, que el psicólogo o tal. También, Chema, te iba a comentar, como te he ¿Mm? dicho antes, que iban a estar aquí dos amigos. Uno que es Javi, que le conoces, un chico Super que Javi. es psicólogo social, que si nos está escuchando, que te saludamos desde aquí, de todo corazón. Javi, Y, hola, guapo. y ahora mismo está en Santa Pola, el chico. Se ha ido a la playa a disfrutar. Ya ves. A ver, es normal. Y luego una amiga que es Clara, que es una psicóloga clínica, hace poquito, terminó la carrera y está ahí ejerciendo. Y nos hubieran dado unos matices un poquito más técnicos, ¿no? De lo que es la psicología. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hablarlo desde aquí. Estoy contigo es más que suficiente también, porque eres una persona muy interesante. He estado siguiendo desde hace un tiempo, por Javi me ha comentado sobre ti. Y bueno, vamos a hablar de ti. ¿Quién es Chema Solis? ¿Quién eres tú? Bueno, para definirme o para definir a cualquier persona creo que haría falta mucho tiempo, no solamente un directo, pero me gusta definirme como una persona curiosa, un descubridor, un investigador, que dedica actualmente más de 6 horas de práctica de movimiento, de práctica de ejercicio físico. Ujú.
Antes de eso vengo de hacer pues todo tipo de actividades, todo tipo de estudios. Y para mí ha sido importante como unir dos mundos que aparentemente pueden ser muy diferentes, que uno es la parte psicológica, desarrollo personal, coaching, y la otra parte que es la parte física, ¿no? Y unirlas las dos. Ujú. Para mí una sin la otra es como que carece un poco de sentido porque conozco a muchos colegas en el trabajo, muchas personas que dan consultas, a lo mejor no sé, dan 8 o 9 consultas, eso puede ser, pues imagínate, ¿no? 1 hora por consulta, pues 8 o 9 horas todos los días. Fíjate. ¿Qué implica eso? Por ponerte un ejemplo, Adel, pues que te pasas 8 o 9 horas sentado con un escritorio intentando ayudar a las personas, ¿no? Para arreglarlas, como decíamos antes. Claro. Claro, para mí eso no tiene ningún sentido y por eso un poco el tema de la cultura de movimiento y todo el ejercicio físico, que La también me cultura de gustaría hablar de movimiento eso. es la primera vez que lo escucho así. Sí. De- Y no será eh, la última, amigo. espero que no, espero que no. La cultura de movimiento, es decir, por la simple palabra, es como el movimiento te puede ayudar tanto como en cuerpo y mente, ¿no? Es lo que puedo comprender. Es también, ¿no? Es complejo de definir. Soy muy fan de no definir las cosas. Creo que nos empeñamos en poner etiquetas, pero Ujú. es algo más complejo de lo que parece. Pero si tuviéramos que definirlo, cultura de movimiento es coger varias disciplinas del mundo del deporte, del mundo de la danza, del mundo del arte, de muchos mundos, Ujú. en una. Entonces no es como ir al gimnasio y entrenar por repeticiones, que todo el mundo sabemos que nos aburre. Ya lo decía Ali, ¿no? Que cada hora que he gastado de mi vida haciendo ejercicio la he detestado, ¿no? Y esto ya lo decía Ali, que ha sido uno de los deportistas más grandes de la historia, pues Sí. imagínate, cómo a nosotros no nos va a gustar hacer deporte, hacer ejercicio. Bueno, Entonces, cultura de movimiento lo que hace es cambiar todo esto. es un poco también filosofía, porque sí que es cierto que, por ejemplo, las artes Completamente, marciales tienen mucha esa filosofía, ¿no? De que el, completamente. el movimiento, las katas, buscan no solamente una mejora física, sino una disciplina mental también, ¿no? Es un poco también... Exacto, tú te estás dando con la clave, Adel. Precisamente por eso es por lo que a mí me gusta mucho unir estos dos mundos, ¿no? Ujú. No existe un desarrollo físico a gran nivel si la mente no, si el mindset no va contigo. Si no alineas, si no tienes disciplina, si no entrenas aunque no te apetece o te dedicas parte de tu día para cuidarte, ¿no? Para el amor propio, que también lo hablaremos. Exactamente. El amor propio, que sí, hablaremos más adelante, y sobre el tema también hablaremos un poquito, pues, sobre los aspectos psicológicos, ¿no? Que nos suelen estar más asociados a, generalmente, como la falta de autoestima, las ansiedades, un montón de sentimientos que todos tenemos, todos sufrimos. Algunos los llevamos de mejor o peor manera, pero vamos, que es... No vamos a dar tampoco respuestas definitorias, solo vamos a comentarlas. No, porque, bueno, si las tienes, dilas, ¿eh? O sea, si tienes Si la tengo respuesta... alguna te las diré, pero yo mismo estoy en la búsqueda de eso. O Sí, sea, sí, sí, también humildemente lo digo, ¿no? Yo no tengo la respuesta de todo. claro, La claro. verdad que no. Y comentarte un poco, pues también que pues, nos dices que eres un poco, digamos, terapeuta, ¿no? Ser un entrenador Sí, o sea, yo no soy personal. psicólogo, Ujú, pero, o sea, digamos, por resumirlo mucho, en la parte física yo me dedico a ser entrenador. ujú, Lo único que la manera en la que yo entreno, en la que hago mis entrenamientos a las personas que me contratan, no es solamente por repeticiones, o sea, hay una filosofía un poco más allá. ujú. ¿Y qué Pero son, tipo, cómo sería una rutina de entrenamiento tuya? depende, o sea, la idea es dar mucho el traje a medida, ¿no? Más que un pret-à-porter que es como la típica programación que hemos visto todos de lunes día de pierna, martes día de pecho, miércoles bíceps, Ujú, jueves tríceps. Eso, por ejemplo, conmigo no va a funcionar, ujú, porque no creo en ello. ujú. Para mí la idea es que tiene que ser divertido, depende del tiempo que tengas, depende de las herramientas que tengas, depende si vas al gimnasio o entrenas en casa y es adaptarlo a tus necesidades. Por ejemplo, el típico caso que me viene de un chico que ha hecho deporte toda su vida, pero tiene muy poca movilidad de cadera. La movilidad de cadera también nos implica mucho movimiento. Si no tenemos una buena movilidad de cadera, nos va a restringir en nuestro día a día. Ujú. Si pasamos, como te decía antes, muchas horas sentado, pues luego eso hay que contrarrestarlo y también pasar varias Claro. horas haciendo esa movilidad, ¿no? Por prevención, sobre todo. Mm. Entonces, para mí entrenar a la gente también es un reto porque yo, por ejemplo, me pongo como ejemplo personal.
Yo quiero tener 70, 80 años y poderme agachar en una squat. Y coger a mi hijo, a mis nietos o a lo que tenga por aquel entonces y poderme agachar. No estar con 80, 90 años, pues mal, ¿no? Muy, muy deteriorado físicamente y sin ganas de vivir prácticamente. Ujú. Y sobre todo, a ver, yo pienso que el entrenamiento, como comentabas, de gimnasio, de repeticiones, creo que busca una funcionalidad muy objetiva. Simplemente Ujú. aumento de masa muscular. Punto. Claro, cada Que persona también es su... lícito, o sea, la Mm, parte estética obviamente está ahí sí, y no podemos negarla, ¿no? Yo también lo digo, que para mí lo físico, lo que vemos es importante. Pero en mi caso, lo explico de otra manera, que es la consecuencia. O sea, si tú entrenas mucho, descansas bien, comes comida real y no basas tu alimentación en procesados, pues al final el resultado va a ser que te vas a ver bien. Pero es la consecuencia, no es el objetivo principal. claro. Sí, a ver, yo pienso que todo va de la mano también, ¿eh? Es decir, Obviamente. pienso que todo en base a su propio equilibrio, como tú has dicho, ¿no? La alimentación, el ejercicio, también hacer algún deporte que suele ayudar, ¿no? Si es bien sea un deporte en equipo o individual. El tema de de la salud mental y física van unidas. O sea, es decir, la salud mental sin la física, o sea, van unidas, sí, ¿cómo decirlo? Y viceversa. Ujú. No, no puede vivir una sin la otra. Y esto yo personalmente lo he, lo he catado de una manera bastante Ujú. visceral. Porque, ¿qué ocurre? Yo conmigo, por ejemplo, que me pasaba desde pequeño, yo siempre he tenido buena salud. Ujú. Nunca he tenido problemas, enfermedades. ¿Qué ocurre? Siempre he sido bastante pasivo, muy parado, muy tal. Incluso mentalmente, o sea, anímicamente. Siempre he sido una persona muy... que es de cierta pasividad me ha dado muchas ventajas. Por ejemplo, Ujú. ser más analítico, comprender más las situaciones, con los contextos, tener mejor empatía, analizar, básicamente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en nuestras circunstancias en la vida nos ponen en situaciones en las que tenemos que afrontar ciertos retos o ciertas cosas que necesitamos una chispa, algo más que otro punto de vista, ¿no? Y a lo mejor el ser pasivo pues no ayuda, porque, porque te sientes anulado, ¿no? En ese sentido. Y, por ejemplo, el tema mental que acarrea esta situación, pues por ejemplo, me pasa mucho con la autoestima. La autoestima, siempre he sido un chico con una autoestima bastante baja. Y sí que siento que con el paso de los años ha ido aumentando, pero porque también ha ido aumentando otras cosas. Y ahí tiene relación lo que tú dices, el tema del movimiento. El gimnasio, hacer deporte. Yo estuve en rugby y eso fue un punto de inflexión en mí, porque pasé de ser un chico ameba, o sea, una persona que no tenía, que sí, que era muy tal, muy bueno y tal, pero era paradísimo. No tenía sangre en las venas. Y eso pues me hizo brotar un poquito de mí. Más adelante dejé el rugby, pero sí que empecé a hacer gimnasio, a hacer cosillas. Y sí que más o menos me iba animando. Y obviamente el deporte, siempre que estoy en momentos de ansiedad o estoy peor, ayuda mucho. Y no solo a mí, a casi todo el mundo. Entonces, comparto lo que tú comentas ahora, que el movimiento es súper clave para que la mente y el cuerpo vayan bien. Sí que es interesante, ¿no? El hecho que sea de tu punto de vista, que vamos a tratar, que no es lo convencional, digámoslo así, ¿no? O qué... Una pregunta, Chema. Esta idea Dime. tuya de cómo entrenas a la gente, de tu propia visión, ¿es en base a la experiencia que Ujú. tú has tenido o algo que has aprendido con otras personas? Completamente. O sea, obviamente he tenido y sigo teniendo grandes profesores maestros. Ujú, He tenido muy buenos, he tenido pues no tan buenos, pero sin duda, todo lo que yo trato de contar y de explicar es desde mi propia experiencia. Para mí, claro, tú no puedes llevar a alguien donde no has estado, ¿no? Entonces, lo que te decía antes, yo no tengo la respuesta de un montón de cosas, pero si no lo tengo, pues te lo voy a decir humildemente y voy a tratar de encontrar esa respuesta, ¿no? ujú, Y también asumo que mi respuesta no es la única. O sea, vivimos en un mundo majestuoso de un montón de opciones. Eh, Mi forma de entrenar no es la única, no es la mejor, porque tampoco creo que haya una mejor. ujú.
simplemente es la que se ajusta a ti, la que te apetece, la que te parece divertida, la que te puedes permitir. Pero sobre todo para mí es importante el no especializarse. Cuando te especializas en algo, pagas el precio. Y para mí, Cultura del Movimiento, una de las cosas más interesantes es que dedicas mucho tiempo a una rama de entrenamiento, a una parte de entrenamiento, y sí que trabajamos también por reps, porque creo que lo que he dicho antes puede parecer que no. Pero no te especializas solamente en algo. Por ejemplo, en rugby, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Tú lo sabrás mejor que yo, Adel, pero ¿cuánta gente hay que pasa 20 años dedicándose a la carrera del rugby y luego la espalda destrozada, los hombros destrozados, la rodilla destrozada? Claro. Y en sí el rugby no tiene nada de malo. Lo que yo veo peligroso es que no hay equilibrio. Como te estás dedicando tanto tiempo solo a una actividad, Es tienes que pagar el como, precio. para ponerlo en un plano mucho más visual, es como en un videojuego, ¿no? Cuando tú subes stats de un personaje, le pones solo velocidad. Solamente le Efectivamente. añades velocidad o le añades fuerza, pero luego es malísimo en otras cosas, ¿no? Es lo que no tenemos que buscar. Exacto, eso Tenemos que es. buscar no ser un 10 y 0, sino un 5 y 5. Efectivamente. Es lo que teníamos que Porque, buscar. porque asumimos que el 10 no va a llegar. Claro, O sea, para el 10 no hay vida suficiente para llegar a todo, ¿no? exacto. Pero, Pero bueno, es un reto, hay cosas que, por ejemplo, yo pues me da bastante o tengo cierta facilidad en ejercicios de fuerza, sobre todo en empuje, pero Ujú. por ejemplo en tema de cadera pues es algo donde más dificultad tengo porque no lo había trabajado antes, ¿no? Entonces, bueno, pues humildemente trabajas en las dos, sabes que en una te va a costar más que en la otra, pero también es esa parte de reto, ¿no? De, venga, ¿qué me toca hoy? Me lo voy a tomar como un juego y sé que esto es por un bien mayor, porque lo que me motiva a mí es, pues eso, tener 60, 70, 80 años y poder bajar con una buena movilidad de cadera y eso mucho no lo veo, ¿no? Es algo que a Claro. veces no está por ahí. Y una pregunta, Chema, ¿desde Ujú. cuánto tiempo llevas con esto? Pues yo empecé a entrenar muy temprano. Siempre me ha gustado el deporte, pero he dado con lo típica, la típica historia, ¿no? Empecé en el fútbol porque bueno, empecé en el baile, creo, en la danza de bailes de salón, porque me Ujú. apuntaron mis padres. Fíjate. De ahí el fútbol, pero como que no se me daba bien, no me gustaba y pues una de las cosas que quería ser era bombero, entonces me metí a full a entrenar. Pero lo mismo, ¿no? Veía mucha falta de movilidad, no entendía muy bien por qué la gente luego no estirábamos, a mí mismo me daba pereza, ¿no? Y pues bueno, poniéndome a investigar, pues una cosa al final te lleva a la otra y el resumen, empecé en Valencia con Isaac, que a día de hoy sigo recibiendo clases con él, que le estoy súper agradecido. Ujú. Y esto por ponerte una fecha, estamos en el 2022, yo diría que en el 2017, algo así, Ujú. y para mí fue espectacular. Conectar con la parte del niño, del juego, cómo con una pelota de tenis, una pica de madera y suelo te puedes hacer un entrenamiento divertido, duro, que te ayuda a mejorar y que encima te anima, ¿no? Que te da un estado de ánimo mucho mayor del que tenías. Y además con la tribu, ¿no? Que es con más gente. Me flipa, me flipa. Qué bueno. Me has dicho que eres de Valencia, ¿no? Ujú. Curioso Sí, he porque, viajado mucho, pero sí, Valencia. curioso porque el último podcast que hice fue también con una chica de Valencia, con Silvia, Fíjate. que no sé si estará por el chat, pero sí que presentó su libro, que presentó un libro de su Qué guay. como una novela de su autoexperiencia y tal. Y, y fue la última podcast, así que bueno, yo creo que la gente de Valencia es gente maravillosa, vamos, nunca he ido. Sí que he ido a Alicante, a Elche y demás, ya que fui a ver a Javi, que les da ahí. Y Pero eso a es Valencia bonito nunca. también. Y eso que está al lado de Madrid, Va- está 3 horas eh, en coche. Pero bueno. Nada, está en nada. Ahora con la 3 llegas enseguida. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo ya te lo dije que en Valencia tienes casa cuando quieras. Y aquí también, por supuesto. Tú cuando quieras venirte, Gracias. te, Gracias, a ver. te quería comentar también que sí, llevas ese trayecto con el tema del deporte. Y no solo haces eso, también estás un poquito en las redes, ¿no? Con YouTube y tal. ¿Y cómo empezaste con eso? ¿Cómo te dio la intriga, ¿no? De empezar en ese mundo. Pues un poco como curiosidad. Yo empecé también, no sé si hace 9 10 años en YouTube y mis primeros vídeos eran haciendo vídeos de humor, que eso muy poca gente lo sabe. Tuve la mala idea de hace como 3 o 4 años borrar literalmente esos vídeos, ¿no? Ni siquiera los guardé, ni siquiera los puse en Vaya. oculto, lo borré. Pero eran vídeos pues donde yo aprendía de mí, donde me desenvolvía con la cámara, siempre he viajado con cámara, siempre he tenido una cámara conmigo de fotos, de vídeo.
Y una de las cosas que me di cuenta es que tenía cierta dislexia hace muchos años. Y entonces el hecho de grabarme en el vídeo y luego poder verme me ayudaba mucho a la comunicación no verbal, Ujú. a modular mi voz, a gesticular y me encantaba, ¿no? Entonces una cosa fue llevando la otra y en lugar de estar practicando en el espejo, pues esas frases, ese discurso, esa manera de hablar, el verme en internet era algo que me ayudaba mucho para luego poder comunicarme mejor, ¿no? Que para mí siempre la comunicación ha sido clave y sigue siendo clave. Y pues no sé, me tocó, me apetecía, me ponía peluca, o sea, no te lo puedo explicar la cantidad de cosas que hacía, pero me lo pasaba muy bien. La verdad que eran vídeos que obviamente lo veía muy poca gente, lo típico, ¿no? Mm, Amigos y familiares, pero fue una época de mucha exploración. mm. Eh, Era como subirme al escenario, ¿no? Y era, venga, me apetece hablar de esto, me preparaba el vídeo unos días antes Sí, y me lo tomaba así con bastante humor. Y está me muy bien. flipó, fue una época muy guay. Sí, aparte que tuviste cierto crecimiento, ¿no? Porque sí que es cierto que ahora tienes como Sí, unos casi 40.000, 34, 35.000 seguidores en YouTube, más o menos. sí, no sé si tantos, pero algo así, sí. Sí, 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 por Intento no ahí. mirarlo mucho porque ya sabes que eso me obsesiona, bueno, puedo obsesionar un poco, Sí, a ver, los pero sí, números en YouTube, siempre te dan ese tic de, joder, tendré más, tendré menos. total, total. Pero sí, bueno, pero es notorio, es decir, es, está muy bien. Y dentro de ese contenido, dentro de tu canal de YouTube, Ujú. hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo la atención, tío. Fue, ¿cómo se te ocurrió coger una bici, tío? Irte a Sudamérica. No sé si lo llegaste a hacer entero, intentarlo, pero ¿cómo te No, dio, tío? no. Me hubiera encantado llegar a hacerlo entero, pero la historia resumida es, yo venía de Estados Unidos, de un festival que si no lo conocéis os lo recomiendo muchísimo. Para mí es... No he ido a muchos, pero si podéis y tenéis oportunidad, él te lo recomiendo ¿Qué mucho. El festival? festival se llama Burning Man, en inglés, el Burning Man, que ¿Mm? aquí en España no se conoce mucho todavía. Lo hacen en Nevada, en Estados ¿Mm? Unidos. Y nada, yo venía de allí, de haber estado una época en Costa Rica viviendo con unos amigos, vine a España sin tener las cosas muy claras y de repente pues me llega un mensaje de estos que te manda la vida y era un WhatsApp de Juan, Juan Dual, preguntándome si me interesaba ir con él en viaje a Latinoamérica. El viaje consistía en ir desde Nicaragua, que está súper al norte en Ujú, Latinoamérica, hasta la ciudad más al sur del mundo, que es Ushuaia, que está en Argentina, justo al final. ujú. Le dije que me diera unos días, que pues eso, ¿no? A ver si podía organizar un poco las cosas y prepararme y responder realmente desde corazón si quería hacerlo. Y le dije que sí. Y al cabo de 2 meses o mes y medio, algo así, allá que estábamos. Qué bueno. O sea, qué increíble. ¿Y hasta dónde llegaste? Pues yo llegué hasta Bogotá, porque ahí a mí me atropellaron, que pudo haber sido un atropello bastante heavy, la verdad, pero bueno, tuve cierta... No quiero decir suerte, porque tampoco creo ni en la mala ni en la buena suerte, pero digamos que bueno, el atropello no fue grave, ¿no? Y lo único que me pasó fue que la matrícula me cortó una parte de la pierna. eh, y bueno, pues obviamente mi viaje se paró ahí, ¿no? Y me acuerdo de estar en la ambulancia en Colombia, en Bogotá, y estar lágrima viva, porque obviamente sabía que el viaje para mí se había acabado, ¿no? Claro. Pero guardo muy buenos recuerdos. Creo que es una experiencia que todo el mundo que pueda probarlo debería, ¿Lo la verdad. volverías a hacer? Sin duda, sin duda. Joder, qué bueno. Mal Pero, atropello al final era probabilidad. pero partiendo desde Bogotá o desde arriba otra vez. Yo creo que ya que lo he hecho aquello, no lo volvería a hacer. Yo creo que desde donde me quedé. Joder, pues es que, Sí, además Bogotá es que era la parte más dura por el tema de desnivel y demás. sí, aparte que sobre todo Sudamérica tienes de todo. Es un lugar precioso, todos los países son preciosos. Un saludo aquí desde España a toda Latinoamérica. Saludos, sí. Hay Aparte mucha belleza por aquí, la son verdad. gente maravillosa también. Tengo muchos amigos pues, a ver, gente conocida de Colombia, Argentina, Qué eh, bueno. f- Brasil también conozco a uno. Bueno, pues, gente maravillosa. Perú, sobre todo la comida. Madre mía, qué comida tienen ahí. Buah. Qué bueno está Bueno, todo. en toda Latinoamérica, los aguacates así de Sí, grandes, ya ves, son exactamente. enormes. Sí, 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 la música, todo. O sea, es que es un mundo que a mí me gustaría ir. O sea, es un lugar que me gustaría ir.
Ujú, Y sí que es cierto que podría, ¿eh? O sea, si muevo 3 4 hilos y ahorro un poquito y ujú. podría ir, pero bueno, hay que ir poquito a poco. Y, y todo esto te llevó a otra cosa que también me llamó la atención en tu canal, y lo destaqué el otro día en Instagram, te llevó a una charla TED. Curioso, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo llegaste ahí? Pues la vida, ¿no? Yo creo que eso, que al final se van uniendo cosas. Yo hacer la charla TED para mí era un sueño que llevaba años. Eh, Diría desde que me encantaba, o sea, o me di cuenta de que me gustaba la comunicación. Consumía muchísimas charlas TED, en vez de ver la tele o ver otras cosas, pues me acuerdo muchas veces de estar por la noche cenando y estar viendo charlas, ¿no? Porque para mí era un reto para aprender más inglés y para, joder, recibir conocimiento de primera mano, ¿no? Gente que va a una charla TED, pues ya por lo menos despierta cierto interés, ¿no? Mm. Y bueno, llevaba como mucho tiempo queriendo hacer una, pero no poniéndole foco, simplemente pues confiando. Y ya había hecho algunas conferencias, ya me había subido a un escenario. Es algo que para la gente que ha subido yo creo que ellos lo entenderán, que nos esté escuchando, pero es una experiencia maravillosa, que te pone un poquito nervioso Sí, sí, sí. antes de salir, pero, pero es maravillosa. Yo la verdad que es algo que me gustaría retomar y lo dicho, ¿no? Es algo que lo tengo ahí, confío en la vida, si me lo quiere dar, me lo dará. Y bueno, volviendo a la charla, que me enrollo, Adel, perdona. Nada, tranquila, tranquila. Pues llegó, no sé muy bien cómo, sé que vino por parte de Carlos Llano, que también si nos Ujú. escucha, pues un abrazo enorme. Me mandó un email, me dijo, Chema, nos gusta mucho tu historia, tenemos esto que ofrecerte, está en Torrelodones, no sé si lo conoces, pero si te apetece venirte, la alfombra roja es para ti. Qué bueno. Y obviamente yo no necesité ni medio microsegundo para decir que sí, que por favor que contaran conmigo, que para mí era una gran oportunidad y que lo iba a dar todo, ¿no? Y así fue. Me acuerdo de estar 10 minutos antes de salir al escenario, metido en el baño, escuchando una de mis bandas sonoras preferidas, literalmente con los auriculares puestos y centrado, ¿no? Muy, muy en foco y para darlo todo en el escenario. Entonces, digamos que para llegar a la charla de TED, o sea, simplemente contactaron contigo directamente, ¿no? Eso es. Y te comentaron. Pues vieron en ti algo, ¿no? Dijeron, bueno, eh, porque ahí siempre, yo también he visto varias y lo que tú dices, ¿no? Siempre son súper enriquecedoras esas charlas, porque de cualquier tipo de ámbito. Creo que, no sé si llegó Jaime Altozano a hacer una, luego gente de ciencia también y también pues de otros tipos de más filosóficos. Pero eso es interesante, es que hay de tantos temas Hmm, que, aunque pues yo que sé, no te gusta la ciencia, pues aprendes de otra cosa, claro, pero me parece seguramente. muy bueno. Sí, 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 vamos, o sea. Y, y sí que es cierto, pero que hay mucho coaching, digámoslo. Es lo que más engloba las charlas TED es un poco el motivar, ¿no? El tener un discurso dirigido a X personas y que esas personas, pues que tomen de ese discurso lo que ellos creen conveniente y que lo utilicen en su vida. Y, Claro. y tú también, digamos, que como dijiste, también eras coaching, ¿no? O sea, también hacías coach. Sí, o sea, yo en la charla explicaba más el tema de lo que me pasó en el viaje, Ujú. intentando hacerlo de una forma con cierto humor y bueno, pues porque podía hacerlo dramático, ¿no? Y Ya, jolín, me ha tocado a mí, ¿por qué llorar todos? Y era como, no, o sea, voy a contar la parte graciosa y humorística porque para mí la vida también va de eso, ¿no? claro. Los dramas te van a venir, el dolor te va a venir y obviamente los vas a llorar y yo soy el primero que abrazo esa emoción, ¿no? Pero aquí quedan dos opciones, o te acabas suicidando o te ríes de ti mismo y tiras para adelante, ¿no? Y el Eso hecho de es. que te atropellen pues no te hace ni puñetera gracia, No, hombre, no. obviamente, pero cuando pasa el tiempo lo ves ya un poco más con esa perspectiva y obviamente pues habían razones para reírse, ¿no? Y sí, efectivamente, con el tema del coaching, pues era algo que fue como yo empecé. Yo empecé con la PNL, con el coaching, para mí, era algo más para sanación mía. Sentía que muchas de las preguntas que me hacía, las respuestas que recibía, como que me faltaba algo, ¿no? Era como, vale, me lo acabo de creer, pero Ujú. no sé. Es algo que sentía en ese momento. Y devoraba libros, devoraba las charlas TED, devoraba cualquier material que creyera que realmente me podía hacer pensar de otra manera o pues, tener la creencia, ¿no?
darme esa información que a lo mejor yo no sabía ni qué buscaba. Y ya te digo, fue sanador para mí y empecé así con la PNL, con el coaching y poco a poco pues empecé a dar consultas y hasta el día de hoy. Hace ya pues, tengo 31, hace 9 años empecé la primera consulta, que se dice pronto. Fíjate, cómo vuela el tiempo, Claro, ¿eh? de la primera hora nada que ver, ¿no? Sí, sí, Pero ahora meto cosas de bioneuroemoción también, que es algo que estoy acabando de estudiar y obviamente yo no soy la misma persona de hace 9 años, entonces para mí el proceso de terapia también es muy sanador, porque al final el otro también te está haciendo de espejo todo el rato, ¿no? Y, jolín, es que me encanta, de verdad. sí, es decir, yo pienso que el tema del coaching, hay gente que es bastante escéptica en ese sentido. O sea, sí que he conocido a gente que es muy, muy escéptica porque piensan que son personas que simplemente con decir cuatro frases y tal. A ver, yo creo que es mucho más amplio que eso. Es decir, creo que el tema de... Depende. Coaching al final es una palabra. Si, Claro, si te está molestando, te está haciendo sentir de una manera, pues ahí lo interesante es que veas para qué te sientes así, ¿no? Es como decir, mierda, te puede molestar o te puede no provocar nada, pero si te mm, provoca que yo te diga mierda, no es que el problema no lo tengo yo, el problema lo tienes tú. exactamente. De todas maneras, el tema del coaching se utiliza muchísimo. Sí que lo he visto yo mucho en el ámbito empresarial. En el ámbito Sí, laboral es muy común porque, claro, tienes que mantener motivada a la gente, entonces sí que es cierto que, sobre todo cuando ese trabajo requiere una carga emocional muy fuerte de buscar objetivos y tal, creo que suele ayudar mucho. También, no solamente en eso, yo pienso que es importante dar el empujón necesario a las personas cuando en momentos clave, ¿no? Porque no todo es tan malo ni no todo el mundo lo hace por dinero. Yo creo que las personas que ejercen como coach entiendo que tienen una cierta, digamos, un interés por ayudar, ¿no? Por intentar dar de su parte para que esas personas que le busquen a él consigan sus objetivos. pero También hay, podemos hay de llegar. todo, ¿no? O Sí, sea, también hay. es algo que depende de la Claro, persona. es decir, todo el mundo tiene su método y cómo lo enfoquen, ¿no? Es decir, yo creo que sí que es importante, pero cada persona es un mundo. Cada persona Total. es un universo, básicamente. Entonces, lo que tú me puedes decir a mí, me puede servir a mí. Y luego, Yo en pues mi si experiencia, trato de decírselo a otra persona, a lo mejor no le sirve, porque, o sea, es decir, cada persona creo que va independiente en ese sentido, pero sí efectivamente, que es saber, yo creo que el buen coach tiene que saber identificar eso, ¿no? El saber efectivamente. eh, qué persona necesita, qué palabras, qué momento, qué impulso, qué refuerzo como tal. Y que lo que a uno le pueda servir que le digas algo, pues al otro a lo mejor no. O sea, también creo que se ha llenado mucho, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Los mensajes positivos que simplemente es la frase motivadora. Y no es que sea ni buena ni mala, pero a lo mejor lo que la persona necesita recibir no es un mensaje motivador, porque a lo mejor está en la mierda absoluta. Y ya le puedes decir el mensaje más motivador del mundo en inglés, en español Ya, o en la lengua que quieras, que no es lo que necesita esa persona. A lo mejor esa persona necesita pasar el duelo. Y efectivamente, Abel, coincido contigo que para mí el buen coach o el buen terapeuta lo que da es lo que la persona necesita, ¿no? Y para eso pues hay que tener mucha experiencia, es muy sutil, pero son cosas que vas viendo, el lenguaje no verbal que parece una tontería pero nos da muchísima información, sí, yo creo que obviamente el el lenguaje no pasado verbal es también, clave. Es decir, sí, es más, yo creo que la gran mayoría de mis logros, ámbito de trabajo, de conocer a gente, es gracias a saber identificar esos matices. No sé, pienso que hay poca gente que le presta atención. O me he fijado yo que hay poca gente que le presta muy poca atención al lenguaje no verbal. Y se pierden sí. un Yo creo que montón de todos le información, ¿eh? damos importancia, sí, 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 es algo que yo creo que sí que, o sea, naturalmente es algo que sí que nos fijamos porque va en nuestros genes, Hmm. pero obviamente no es algo que se, al menos en mi experiencia, ¿no? No es algo de lo que se hable o de lo que se preste mucha atención. De hecho, cuesta relativamente bastante encontrar buena información. Yo llevo también bastante tiempo investigando y, bueno, hay algún libro, alguna información, pero
tampoco, también es verdad que depende para lo que lo quieras usar. Yo para mí en terapia, por ejemplo, es muy revelador. Ujú. Por ejemplo, el tocarte el cuello, muchas veces cuando alguien me va a responder hacen este gesto, para los que me estáis viendo, y los que me estáis escuchando lo que estoy haciendo es como rascarme la garganta, ¿no? Es un Ujú. gesto que parece que no tiene ninguna importancia, pero una de las cosas que puede significar es que me está costando hablar o responder a lo que me han preguntado. Ujú. Y lo bonito del lenguaje no verbal para mí es muy visual. O sea, no hay historia, yo no me invento nada. Si tú te estás rascando la garganta es porque tienes cierta dificultad. Es que esto no lo invento yo, ¿sabes? No es algo que me he sacado de la manga. No, esto es literal. O sea, es binario, o sí o no. O por ejemplo, echarte para atrás, o por ejemplo, rascarte un ojo significa que has visto algo, que en el caso de la terapia, pues yo te pregunto a ver algo y tú haces así con el ojo, te rascas, seguramente te has dado cuenta de que viste algo en el pasado. Ujú. ¿Sabes? O sea, esto ya sería para hacer otro podcast, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero me parece fascinante. Hay un montón de microgestos, microexpresiones que nos dicen muchísima Sí, información. aparte Tampoco hay que... que obsesionarse, ¿eh? Porque No, es una claro. herramienta, pero es Luego importante. hay que saber identificar entre soy o manías. Porque hay gente que tiene manías que simplemente Sí, o lo los hace porque tics, sí y ya sí. está. Me ha pasado, sí. Por ejemplo, una que se identifica fácil cuando te tocas la barba, sí es como que estás reflexionando sobre algo, tratando de buscar Ujú. un argumento, tal. Eh, pero vamos, que yo creo que es importante darle una visión muy importante al lenguaje no verbal. Y, Totalmente. y toda esta información, todo esto lo que has aprendido, lo has plasmado en algún lugar, ¿no? En un libro o algo. Sí, bueno, el libro lo terminé hace como 2 años, Ujú. que se titula Amor es la respuesta. Y otra aventura, amigo. Fue y así sigue siendo un desafío. Yo creo que lo mismo, ¿no? El que haya escrito un libro sabe de lo que estoy hablando, Sí. pero es una aventura. Empecé a escribirlo en Nicaragua, en el viaje de la bicicleta que estuvimos comentando antes. Ujú. Y la idea del libro al principio fue, no tengo ni puñetera idea de lo que voy a escribir, te soy sincero, pero me apetece, llevaba muchos años escribiendo en journals, ¿no? En diarios. Y quería hacer algo pues para compartirlo con alguien, ¿no? Con las personas. Y sin darme cuenta empezó a ser una, un ejercicio terapéutico. Empecé a hablar de un niño que se llamaba en aquel entonces Kevin, que tenía una madre con la que no se llevaba muy bien. Y adivina qué, de ese niño resulta que fui yo. Y era una manera un poco sin querer, inconscientemente, de sanar toda la parte de mi infancia que no había sanado, ¿no? Yo por aquel entonces con mi madre me llevaba bastante mal. Entonces, bueno, el libro, cuando llevaba, no sé, como 120 páginas o 130, me di cuenta de que ese no era el libro que yo quería publicar, pero estaba súper agradecido porque gracias a escribir todas esas páginas, yo me daba cuenta de que mi madre no era tan terrible como yo pensaba, ¿no? Y verlo desde esa figura de Kevin me ayudaba mucho a despersonalizarme y ver realmente que mi madre había actuado siempre desde el amor, desde la protección, desde el cuidarme y que yo no lo veía, ¿no? Yo lo veía como un niño afectado, un niño abandonado y fue revelador. La verdad Fíjate, que solo por eso estoy súper agradecido. fíjate que bien hilado. Hoy el Día de la Madre. Felicidades a todas las Ya, madres. cierto, fíjate. Felicidades a mi madre y felicidades a todas las madres, claro Todas que las sí. madres, por supuesto, que ahí están siempre al pie del cañón para darnos todo lo que necesitamos y, bueno, Totalmente, dar sobre todo amor, ¿no? Que totalmente. es lo que son. Y, joder, qué guay. Sobre todo me llama mucha atención porque el anterior podcast que tuve con Silvia, prestamos su libro y tal, me habló un poco de lo mismo, ¿no? Que ella escribía y también, pero estaba reflejando su yo. Y creo que suele pasar casi siempre. Las personas que escriben suelen reflejar parte. Bueno, yo pienso que lo que escribes es lo que vives. Entiendo Ujú. que si no has vivido nada, creo que es muy poco probable que puedas escribir algo, pienso yo. Entonces, supongo que, claro, sobre todo tú, una persona, Chema, que has vivido un montón de cosas en poco tiempo, obviamente habrás puesto mucho de tu parte ahí. Y tengo muchas ganas de leerlo, a ver qué tal, a ver qué tal. Y joder, a ver qué tal es, ya te daré una reseña de ello. Gracias. Eh, Del libro sí que me gustaría comentar que no es tanto hablar de mí, Ujú. porque
O sea, obviamente sí son cosas que yo he vivido, pero están... O sea, primero es un... A ver, ¿cómo te lo explico? Es un libro que está pensado para ser una guía Ujú. fácil de leer y práctica. Porque también me daba cuenta de que muchos libros, claro, yo he leído mucho, ¿no? Y me he encontrado libros maravillosos, pero un factor común que me daba cuenta era, se repite la misma idea constantemente y un libro que son 300 páginas podría durar 100. ¿Y por qué estoy 200 y pico páginas repitiendo la misma idea, no? Yo sabía que eso no era algo que yo quería hacer. Ujú. Y aunque el libro tuviera, creo que tiene 70, no sé si tiene 76 o 80, alrededor de 80 páginas, para mí las 80 tenían que ser las mejores páginas posibles, ¿no? Y es algo que veo que cuando doy el libro, que alguien me lo compra en persona y yo se lo doy, tengo una sensación de que, pero es muy, como muy fino, ¿no? Pero para mí ahí es donde reside el valor. Porque Bueno, en el libro hubo una... las Dime. mejores esencias están en frascos pequeños, dicen. ¿No? Sí, sí, me lo tomo como un perfume caro, ¿no? Es como la esencia. Pero lo que quería era eso, el hacer una... O sea, yo escribí el libro y hice una gran limpieza, quité muchas cosas que sentía que no estaban, o no eran en el momento, no eran en el lugar, y ahí es donde se quedó la esencia, ¿no? Y, eh, insisto, es un libro que aparentemente puede parecer poco, pero creo que realmente no hay que juzgarlo por la portada ni por el tamaño, ¿no? Que vale la pena. ¿Y crees que es Pero un... sí, Ese libro, crees que... ¿Cómo lo definiría? Bueno, sé que no te gusta definir las cosas, pero lo que quiero llegar es que es un libro más de autoayuda o simplemente un libro que describe es un tu punto libro de que te vista. va a hacer, te va a desafiar. Es un libro que te va a incomodar y es un libro que te va a hacer cuestionar cosas. Ujú. Y además es un libro que te va a animar, porque una de las últimas cosas que metimos que me flipó la idea, que yo no tenía ni idea que se podía hacer, era poner códigos QR en el libro para vincularlo con listas de Spotify, Qué con chulo. listas de música que creé yo hace años. Ujú. Y para mí la música, tú lo sabes mejor que yo, o sea, es vida, ¿no? Es como algo Sí. que somos vibración, somos información y la música es algo que te va a cambiar tu estado de ánimo. Oye, pues qué, Y qué el hecho de bueno. meter música en Sí, el sí, libro sí. era como increíble. Qué bueno. Fíjate, es novedoso. Seguramente lo haya, no La sé. idea en sí es una Pero tontería, pero fue como, está ¿cómo no súper se me bien. había pensado antes? Claro. Claro. O sea, poner QR para que lo que estás leyendo Sí, te transporte a una música que pueda encajar perfectamente, es una idea muy buena. Sí, sí, joder, sí. está muy bien. Esto se le ocurrió a Ferba, que fue, bueno, el artista que ha hecho todas las ilustraciones de dentro, que para mí es un gran amigo y le estoy súper agradecido. Mm, Y muy creativo el tío, la verdad. qué bueno. Pues te tengo que confesar algo, Chema. Yo soy un poquito hater de Ah, los libros de autoayuda. venga. Un poquito. Bueno, yo no he dicho que mi libro sea autoayuda, Claro, claro, por cuidado. eso quería. Es. No, pero el hecho del código VR, sí, los códigos esos de Spotify ya me han ganado, o sea, directamente. Pero, ¿sabes por qué? Porque, mira, te explico. El por qué es mi hate a los libros de autoayuda. Entiendo su función, entiendo su tal, pero es que yo desde pequeño, bueno, desde adolescente, mis 16, 17, pasé por un momento muy chungo mentalmente. Entonces, claro, recurrí a ciertos libros, como por ejemplo pueden ser Paulo Coelho, Ujú. como pueden ser Jorge Bucay. No son malos libros, no son malas historias. Es más, la de Paulo Coelho, la del alquimista, me gusta. Y Jorge Bucay no me parece mal escritor. No son malos escritores y los libros yo pienso que tienen su función. Pero a mí me da como una sensación de algo. Es como... O sea, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero gente como Pablo Coelho o Jorge Bucay, no sé si han trazado la línea de si lo hacen porque realmente lo sienten así o si lo hacen simplemente por dinero. Entonces, ya estoy con Una buena ese pregunta. dilema de, hostias, pero vale, sí, muy bien, Jorge Bucay, me estás dando la respuesta o me estás planteando una pregunta en la que yo tengo que resolver por mí mismo y eso está bien, te lo compro, pero ¿es real lo que estás escribiendo? Es decir, ¿esto lo sientes realmente? ¿O simplemente es un juego bonito en el que lo estás vendiendo? Es que ese es Sí, el dilema sí, y te eso es entiendo. por el que yo estoy como un poquito con los libros de autoayuda. Que no me parecen malos, repito, pero me parecen como... Tengo que cuestionarlos. O sea, es como... Y me parece que cuestionar es algo muy importante. Totalmente, O sea, totalmente. siento que si hay un...
mensaje o hay algo, es cuestionarlo. Y después de no tampoco odiarlo, sino darle vueltas. Es decir, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Y yo creo que eso es muy, muy importante cuando, sobre todo, nos enfrentamos a ver algo. Ver algo. Porque aparte así también alimentamos nuestro propio criterio, ¿no? En ese sentido. Y tampoco nos dejamos llevar tan fácilmente. Porque una persona débil mentalmente es muy manipulable. Entonces, ¿qué no te dice que un libro de Jorge Bucay te puede ayudar, pero a la vez te lee otro libro que te lleva a otro camino? ¿Sabes? Que no te esté, que no te esté beneficiando nada, que te perjudique más que Sí, nada. Entonces, totalmente. creo que es bueno cuestionar. Luego, que cada uno, una vez cuestionado, una vez, digamos, haber hecho ese ejercicio de analizar esa situación, pues que cada uno tire como quiera. Y a mí no me parece mal que un chico me diga, oye, quiero leer a Paulo Coelho o a Bucay. Adelante, hazlo, me parece perfecto. ¿Sabes? O si me lo regalan, pues lo leeré. Pero Lo dejaré ahí en el baño. sí, sí. Entre tal, pero sí que es cierto que. Bueno, tengo uno que me regaló mi profesora de segundo de la ESO, de Jorge Bucay, lo tengo con muchísimo Wow. cariño y me gusta y está bien. Pero claro, igualmente ella, aun regalándome ese libro, me plantó la semilla de cuestionar las cosas igualmente. Me dijo, tómale esto, Ahí pero. está. Y eso fue lo que también hizo que yo creciera en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, me parece ese mi punto de vista sobre el tema de esos libros. Y Chema, te quería comentar, vamos a dar un Ujú, pequeño giro al ujú. argumento. Nos gustan los giros. Los giros. Vamos a hablar un poquito ya, vamos a entrar ya a hondo totalmente de la salud mental, que sí que hemos tocado Yeah. bastantes aspectos. Pero sobre todo, cómo nos afecta, ¿no? Ya sobre la situación de la sociedad actual, cómo está afectando, porque sí que es cierto que el COVID ha sido un golpe, tanto bueno como malo, ¿eh? Es decir, generalmente malo, porque es una situación dura, la gente ha sufrido muchísimo, ha perdido familiares, ha perdido trabajos, ha perdido todo. Y hay otras personas que estaban mal y esa situación les ha hecho crecer. Y es curioso. A mí me ha pasado. Yo estaba en 2019 un poquito perdido, ¿eh? Aún sigo Ujú. estándolo, pero, pero digamos que estaba un poquito ahí, en plan de. mm. Pero sí que ese momento de parón me hizo recapacitar, me hizo pensar y ojo, me ayudó muchísimo. Otras personas que también conozco les ayudó también un montón y sobre todo creo que sobre todo me han dicho mucho esto de cuando caes al pozo, ya no puedes bajar más y ya solo te queda subir. Ujú. Pues yo creo que el COVID hizo mucho eso. Creo que ayudó a muchas personas a ya verse en lo más bajo y ya solamente subir. Pero sí que es cierto que no nos dejan en paz, ¿eh? En cuanto a eventos históricos, que si COVID, que si guerra, que si no sé qué. ¿Y eso cómo puede afectar en la gente? O sea, ¿tú lo notas? Es decir, ¿ves que la gente acude más a ti o Sí, sin duda. cómo lo ves? Una de las cosas que a mí me gusta decir mucho en las sesiones es que las cosas no son buenas o malas. Porque si dices que algo es bueno, ya te posicionas en que algo distinto va a ser malo. Y viceversa, ¿no? Mm, Entonces, para mí es importante en las consultas que no haya tanto posicionamiento. Un posicionamiento es una creencia que todo el mundo podemos tener. El COVID es malo. Pues ya te posicionas como que el COVID es malo, cuando en realidad el COVID ha sido lo que es. mm, Que es una putada que te ha obligado a investigar sobre ti, que te ha obligado a quedarte en casa, no sé qué, tu escenario. Sí, claro que sí, es una putada y pues ojalá que no lo hubieras vivido, pero es lo que toca. Entonces, nuestro papel o nuestra figura no es tanto juzgar si es bueno o malo, en mi opinión, sino el vivirlo y elegir quién quiero ser yo en esta situación. ¿Por qué? Porque yo me responsabilizo. Si mm, yo le echo la culpa al COVID, y no lo digo por ti, lo digo porque mucha gente creo que le puede resultar interesante esto, si le culpa al COVID o le culpa al gobierno, o le culpa a la mascarilla o a lo que lo queramos decir, claro. no se responsabiliza. Y el responsabilizarse implica madurez emocional. Y Es ahí es tirar donde está balones el punto fuera, para lo que mí. hacen. Lo de tirar. Efectivamente, Sí. efectivamente. Por eso tendemos, me incluyo, a hablar.
que el otro es el causante de nuestros problemas. Cuando realmente yo me he metido en esta situación, consciente o inconscientemente, eso ya lo veremos en terapia, para solucionarlo, Ujú. para ponerle solución. Pero el que se ha metido en esa situación eres tú, o yo. Y el COVID lo que ha hecho, en lo que veo y en lo que he vivido en mi propia experiencia, es magnificar. Nos ha hecho intensos, nos ha vuelto más intensos en ciertas cosas que seguramente estábamos ignorando. Por ejemplo, pasar tiempo con nosotros mismos, con nuestra familia, o la pareja, digo familia por la gente que viva con sus padres o en sus casas, ¿no? O la pareja. Pero sí que, por ejemplo, una de las consecuencias que veo es miedo al tacto, el miedo al acercarte, el miedo a relacionarte, y es peligroso. Se Mm. habla en muchos casos de COVID, muchos contagios, pero no se está hablando tanto de cuántos suicidios hay, ni de cuántas depresiones. Que aumenta Y es algo muchísimo. que, efectivamente, es algo que está en aumento. Es más, Porque creo que es somos la seres primera que causa de muerte en tocamos. España, yo creo que el suicidio. No, no sé si es la primera, pero es de las primeras, Primera efectivamente. o segunda. Es más, yo creo que superó. Lo superó, al menos en 2020, sobre todo este periodo. Creo recordar, porque lo vimos en la universidad. Creo que el primero, sobre todo en jóvenes, es el primero. Sí, o Eh, sí, primero, pues segundo será cardiovascular o sí, enfermedades de no actividad física, mm, me imagino. pues es grave, sí, la verdad. Y se habla tan poco de ello. O sea, es Totalmente. totalmente. De hecho, es una de las soluciones, el hablar de ello. Con tu amigo tomando, o tu amiga tomándote un café o yendo a terapia. O sea, Mm, habla de ello, que no pasa nada. Incluso habla del suicidio, que yo en el libro lo comento. O en la charla TED o en las charlas que he podido hacer, muchas veces hablo del suicidio. Yo he pensado en suicidarme, y más de una vez, y no pasa nada. Lo que sí que puede empezar a pasar es no hablar de ello, no abrazar esa emoción, no abrazar esa sensación. Ahí es donde va a llegar un día que probablemente intente suicidarme. Seguramente no pase nada, porque la primera vez te pegas el susto, ves si eres capaz, el segundo intento, lo mismo, el tercero a lo mejor ya empieza a ser peligroso. sí, el Las suicidio más que personas que se nada, suicidan normalmente no es a la primera. la gente, bueno, a ver, el suicidio como tal es un modo de huida. Es huir Es de lo complejo que de está. definir. Sí, Es es. agotamiento, rendición, sentimiento de soledad, es muchas cosas. Pero sobre todo lo que se está viendo y lo que nos dice la ciencia a nivel empírico, ¿qué pasa con las personas que se han suicidado? ¿En qué punto están? Muchas comparten que tienen una sensación de soledad, es decir, que no socializan, no se dejan tocar, no tocan, no hablan, no escuchan, viven un poco en su burbuja. Personas que no tienen cierta actividad física, personas que viven en el día de la marmota. ¿Qué significa esto? Cada día es igual al anterior. ¿Cómo no vas a estar pensando en suicidarte? Si no hay chispa de vida, si no hay ganas de vivir. Mm, Y esto no es de leerte un libro ya, ya, autoayuda y que de repente te vengan ganas de vivir. obvio. Para eso tiene que haber un compromiso contigo, ¿no? ¿Y para qué estoy viviendo yo esto? Y So- tocar fondo, como tú decías. sí, y muchas veces estos trágicos casos, ¿no?, de suicidio, pues también suelen ir aderezados de depresión y sobre todo la depresión creo que es otra, yo creo que es otra de las enfermedades más extendidas. No solo ya en España, sino ya en todo el mundo, ¿no? Y qué poco se habla de ello y qué poco se trata, porque aparte que se banaliza una y otra vez. Anda, Sí. ¿a quién no le han, a quién no le han dicho eso o ha escuchado eso de nada, depresión, eso es una tontería, eso, nada, eso tú es que estás triste o, joder, pero si tienes comida, si tienes dónde vivir, pero ¿por qué estás triste? O, eh, a mí cuando me dicen eso, me dicen eso es como, madre mía, tío, no hay cero empatía ahí. Es decir, a mí me lo han dicho. Yo pasé por una depresión desde los 16 hasta los 22 más o menos. Y la depresión es algo que no huyes. O sea, es algo de lo que no te puedes escapar. Al menos desde mi punto de vista. Es algo, Eso sí. es algo que está ahí, que te va a acompañar y tienes que saber vivir con ello. Me hace mucha gracia que me lo digas porque me encuentro muy a menudo el caso de que me dicen,
bueno, estamos en sesión, ¿no? Estamos en una consulta y estamos tratando a lo mejor algo concreto y me dicen parecido a lo que tú me acabas de decir, pero con un mensaje distinto, ¿no? Me dicen, bueno, yo es que he estado mal este año pasado, pero no era depresión, ¿eh? Y es como él mismo, esa persona ya está negando una posibilidad. No pasa nada si has pasado por depresión. No pasa nada. Lo que no va a ayudarte es negar algo. Por lo menos ábrete a la opción de que sí has podido vivir una depresión. Y como tú dices, Adele, y comparto contigo, la mayoría de personas pasamos por depresiones. ¿Cuál es el problema? No decirlo, no hablarlo. Entonces, ¿qué va a pasar si no hablo de mi depresión? Que la depresión se hace más grande porque Mm. yo estoy ocultando algo y esa depresión me puede llevar a esa sensación de soledad, a esa sensación de quererme suicidar. Es una nube. La Totalmente, depresión para mí es como una totalmente. nube que está encima de ti, que te Te anula, abandonas, y totalmente. te anula totalmente y aunque tú tengas la voluntad de querer salir de ahí, no puedes. Porque hay una voz interior que te dice, no lo hagas, no puedes, quédate ahí. Sí. Y aquí juega la mente a tu contra porque la mente siempre busca la situación más cómoda. Y no hacer nada es cómodo, súper Mm. cómodo. Entonces, tienes que luchar contra eso. Tienes que luchar contra ti mismo y contra tu mente todo el rato. Y, por ejemplo, suele ayudar mucho, a mí me ayudó, cuando el tema de la depresión fue el romper un poco el cascarón, salir Ujú. y conocer gente y romper un poco esas barreras. Queramos o no, Pero, somos seres hechos para socializar. Y el exactamente. que socializa sin querer ya va a tener ganas de hacer algo. Sí, No, sí, sí, no hace sí. falta, ¿no? Cada uno pone el equilibrio. No hace falta salir todos los fines de semana, Mm, pero hay que socializar. Y el exactamente. COVID, por hilarlo con el tema de antes, es algo que yo sí que siento que observo, ¿no? Que es algo que todavía hay cierta dificultad. Mm. Y bueno, vamos a observar en los próximos meses cómo mejora. Yo soy positivo, la verdad. Soy optimista y creo que va a ir mejor, pero Sí. pues eso, pongámosle foco. Creo que es Mm. importante que volvamos a tocarnos, a abrazar, a volver a ese contacto, ¿no? Al vernos sin la mascarilla, que nos perdemos tanta información de no vernos la cara. Ya ves. Sobre todo, bueno, yo creo que ahora ya está mejorando un poquillo la cosa. Sí. No, siempre está ahí como el, bueno, vamos a ver. Siempre está ahí La la duda, sí. incertidumbre. Pero, Incertidumbre. sí, sí. Y bueno, sobre todo, hilando un poco lo que comentaba antes, el tema de esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo la depresión que pasa mucha gente. Y una que va de la mano es la ansiedad. O sea, siempre que hay depresión suele haber ansiedad, casi siempre. Sí. Y la ansiedad me hace gracia el hecho de que la gente la identifica como gente que está súper nerviosa y no, nada que ver. O sea, No tiene, a no veces tiene por a qué. mí me han dado ataques de ansiedad y literal estoy así. Claro. Pero estoy dentro con un ataque de ansiedad bestial, ¿sabes? Y eso también es importante identificarlo. Me encantaría que estuviera aquí Clara o alguna psicóloga clínica que nos desmenuzara la definición de cómo funciona el cerebro ahí, ¿no? Sería súper interesante. Pero, pero vamos, que el tema de la ansiedad también a mí hasta hace muy poco no sabía identificarlo, ¿eh? O sea, hasta hace muy poco no me he dado cuenta de lo que era la ansiedad. Y dando vuelta atrás, teniendo flashbacks de antes, digo, coño, era esto. O sea, me sentía así por esto, no porque fuera débil o porque me sintiera tal. No, es que tenía ansiedad. Fíjate, yo hace años, desde que tengo uso de razón hasta los 20, 21, o así, o 19, tenía fobia a los perros. Fobia, no odio, fobia. Me encantaban, pero les tenía fobia. Y ahora me encantan y no tengo nada. Pero no sé, era irracional. No sabía el porqué. Hasta que cuando descubrí el porqué, ahí ya empecé a desmenuzar ese miedo y entenderlo y superarlo. Pero me creó una ansiedad. Y claro, yo decía, pero ¿por qué lloro? ¿Por qué tiemblo? ¿Por qué apenas puedo respirar bien? Y no tenía esa información. Y eso me llegó a una conclusión de que, joder, ¿por qué no tenía esa información? ¿Por qué no sabía lo que estaba sintiendo? ¿Y por qué desde pequeños nos enseñan a identificar esos Ahí está, patrones? eso es importante. Nos enseñan a reconocer.
ni Exacto. abrazar, ¿no? Es algo súper importante. Todavía se sigue hablando de emociones malas, emociones buenas o emociones positivas, emociones negativas, cuando no tiene nada que ver. Tristeza no es peor que alegría. Y esto nos lo enseña la maravillosa película de Pixar, que soy súper fan de Pixar, pero en concreto de la peli Inside Out, Qué buena es. del revés, creo que es en español. Sí. Y ahí nos lo está enseñando, ¿no? Incluso, joder, lo hace de una manera para todos los públicos que me parece súper complicada. Pero eso no, la tristeza no es nada malo, no es peor. La tristeza nos enseña nos va a mostrar esa. La tristeza nos va a enseñar a escucharnos, primero, nos va a enseñar a bajar esa velocidad, ese estrés. Y es igual de válido tener esa emoción que la alegría, que es la que nos motiva, la que nos saca, la que nos, Mm, hey, nos espabila. Y una sin la otra no puede existir. Entonces, claro. sin duda, comparto contigo que el hecho de reconocerlo sí que se está empezando a hacer cada vez más, ¿no? Y Mm. España, pues bueno, yo creo que está haciendo también un gran trabajo de investigación ahí. Lo que pasa es que en la educación, pues bueno, es un poco complejo meter ahí Es mano, complicado. pero afortunadamente pues la adolescencia, los niños incluso tienen cada vez A- más Al información, menos, yo creo que o los papás incluso. entre tú y yo, porque tú eres del 90 y... No sé si tienes 91. 91, yo el 92, estamos en la misma línea. Claro, Yeah. nosotros hemos vivido Viva los 90. esa eso es. Hemos vivido esa época. Pero, claro, yo ahora mismo no sé cómo están tratándolo. Entiendo que bien, ¿no? Porque sí es cierto que estoy notando más sensibilidad en esta generación en ese sentido. Internet también ayuda mucho. Dentro de las cosas malas que tiene Internet, tiene otras cosas buenas, que tienes toda la información a la palma de tu mano. Que eso es un tema para otro podcast, porque el tema de la información se puede tratar de cierta manera, pero vamos. Que sí, sí, o sea, yo a lo que quiero llegar es que me hubiera encantado que a los 10, bueno, de pequeño, me hubieran enseñado a, ¿te sientes así? ¿Por qué funcionas de esta manera? O desde pequeño era psicólogo, tío. O sea, que simplemente que haya, Tío, no darle tanta prioridad a unas cosas y darle más claro, prioridad a esto, ¿no? Sí, exacto, estoy de ¿sabes? acuerdo. Simplemente tener un refuerzo en el que sepas identificar, porque sobre todo el ser humano o la gente se siente perdida cuando tiene miedo. Y se siente obnubilada cuando tiene miedo. Y el miedo es la falta de información. Tú cuando no tienes información sobre algo, tienes miedo. Es más, ¿por qué? ¿Cómo funciona? Bueno, por ejemplo, un ejemplo sencillo. ¿Cómo funciona una película de terror? Te omiten información. No sabes por qué pasa esto. No sabes por... Entonces, eso te mueve mentalmente. Dices, ¿por qué? Y entonces te genera incertidumbre. Y la incertidumbre te da miedo. Y cuando eres pequeño, tienes una falta de información increíble. Y sí, vale, las mates son importantes, la lengua, el conocimiento del medio, bueno, lo que dábamos de pequeños. Es importante, todo tiene que tener su hueco. Pero creo que la salud mental, o sea, el conocerse mentalmente, el tratarlo, nos podría ayudar de una manera increíble. Sobre todo a poder, a un niño, todo un niño le das ese tipo de herramientas y va a crecer con una base, con unas raíces que va a decir, y, o sea, le van a ayudar a poder conseguir sus objetivos o lo que quiere. Totalmente. También a poder No tratar sé. mejor el tema del bullying, el tratar mejor el tema de la relación con sus padres, porque X motivo. A ver, no creo que sea una solución 100% tácita, es decir, que sea la solución perfecta, pero sí que seguramente ayude. Seguramente ayude muchísimo que desde pequeños se centre un poquito, abran un poquito más de espacio a ese ámbito, que se abre un poco más Sí. sobre la salud mental. Sí. A nosotros en Bioneuromoción nos enseñan una frase que me gustó mucho, que es comprender para poder elegir. Pues por ejemplo, ¿no? Yo tengo casos muy habituales donde las personas repiten un patrón de pareja. Van de pareja en pareja teniendo relaciones con parejas que se comportan de manera muy parecida, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento en el que tienes a esa persona delante y haces la sesión con esa persona e indagas y ves el estrés, haces el trabajo, haces toda la consulta, haces ver a la persona y entonces comprende la información que tiene y entonces puede elegir. Pero si no, va a estar repitiendo ese patrón toda su vida. Mm. Y te digo el caso de pareja, pero el caso de la alimentación, hay un montón, ¿no? Pero
Por el tema del miedo que comentabas antes, Adel. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones y es importante por lo menos darte cuenta, ¿no? Y entonces comprendes y luego puedes elegir. Claro. Ah, pero yo quiero estar repitiendo toda mi vida patrones de pareja y cada vez que tenga una pareja repetir el mismo patrón. Por ejemplo, de abandono, que abandono yo a mi pareja o que me abandonan a mí. Pero ni siquiera nos damos cuenta muchas veces de eso, ¿no? Y bueno, es de valientes, sin duda, el comprender para poder elegir, porque el estar en el piloto automático, pues bueno, no requiere de tanta conciencia, ¿no? Y creo que al final, pues, en mi opinión, venimos para eso, ¿no? Para experimentar. Mm. Y en esa experimentación, pues, hay un nivel alto de toma de conciencia y hay de compromiso también. Estoy totalmente de acuerdo. Y quería hacerte una pregunta, Chema. Ujú. Mm, bueno, es una pregunta un poquito tonta. Es decir, creo que queda bastante obvio después de todo lo que hemos hablado. Pero, ¿te quieres a ti mismo? No me quiero, me amo. No, no me convence el verbo querer. Creo que querer expresa, expresa, o sea, amar me parece mucho más, Ujú. Un que adjetivo mucho abarca más mucho más, potente. sin duda. Bueno, te Y amas a que ti cuesta mismo. más, ¿no? Es como decir ama, te amo, creo que cuesta un poco más, pero me parece mucho más real. Querer a alguien es como lo quiero, pero no puedo. O sea, es como implica pertenencia realmente la palabra querer. Sí, si lo Yo analizamos de quiero esa un manera, sí. teléfono, yo quiero un, Mm. entonces sí, no me quiero, me amo a mí mismo, sin duda. Creo que es súper importante que hayas marcado ese matiz, ¿eh? Porque puede ayudar. O sea, el lenguaje forma la realidad y si 100%. usamos bien el lenguaje, comprenderemos mejor la realidad en la que vivimos. Entonces, Eso. eh, a esto, a lo que vengo a decir es que creo que vamos a tomar un poco el tema de la autoestima Ujú, y tú te amas a ti mismo y yo te tengo que ujú. confesar que yo no me amo a mí mismo, aunque Vale, quiero temazo. amarme a mí Esto es muy mismo. común, esto es muy común. O sea, es súper difícil. Sí. Pero porque son, o sea, amo cosas de mí, adoro cosas de mí, pero hay otras que no. Y son las que tengo que luchar para amar. Amar también es comprender y saber aceptarse también uno mismo. O sea, tampoco es odiarme de, joder, esto no lo hago bien y tengo que odiarme por ello. Es, no lo hago bien, voy a intentar solucionarlo y mientras eres así, quiérete como quieres, o sea, ámate como quieres y tira para adelante. Pero es como que muy difícil observar gente que realmente se ama a sí misma. Y eso en consonancia viene a que si no se aman a sí mismas es difícil cambiar a las otras personas. Y mil variables. Porque encuentras a gente que esa falta de autoestima, esa falta de amor propio recae en los demás a modo de envidias, a modo de manipulaciones, a modo de mil cosas. Entonces, ¿cuán para ti es importante? Entiendo que un 10 de 10, pero si quieres expresar tu opinión. Considero que es imprescindible porque tú no puedes, lo has dicho tú, ¿no? No puedes amar a otro o incluso la vida si no te amas a ti mismo. Si no amas lo que haces y abrazas las partes que te gustan un poco más o un poco menos, ya puedes hacer el esfuerzo que quieras, que el resto te va a dar igual. O sea, ya puedes querer intentarlo, amar a otros, pero no, no va a ser así. Mm. Pero para mí el kit de la cuestión no está en, ah, pero si no me amo a mí, no voy a amar a otro. Y entonces tampoco me van a amar a mí. Obvio, pero ahí no está el kit. Para mí el kit está en qué te está frenando para no amarte a ti. ¿Qué parte de ti estás negando? ¿O qué parte de ti... claro, esto sería para hacerle una consulta, ¿no? Pero preguntas que yo haría, o preguntas que yo te haría de él, sería ¿qué partes de ti estás intentando luchar? ¿No? Has dicho una palabra que ya implica lucha. Lucha implica o pérdida o ganar, ¿sabes? Es como ganas la batalla o la pierdes. Mm. El discurso no va por ahí, porque no hay nada que ganar. Hay que integrar. Y probablemente hay algo que no estás integrando en ti. Fíjate, ¿no? Lo importante que es la palabra, ¿no? La palabra integrar ya implica mucho más que ganar o perder. Aquí no hay que ganar ni perder nada. Lo que hay que es aceptar e integrar. Y probablemente, por lo que tú has dicho, que no te amas a ti mismo, es que algo no estás integrando. Mm. ¿Qué significa que algo no estás integrando? Pues que algo lo rechazas o algo lo ignoras o algo estás intentando que sea de una manera
te estás empeñando a la fuerza de hacerlo y como no sale como tú quieres, lo niegas. Y al final es como ponerte una nota de 10 que nunca vas a llegar y no va de eso, el amor no es llegar a ninguna nota, porque el amor es comprensivo, el amor acepta, el amor sabe que no tiene que ser nada perfecto porque ya en sí la situación, el momento que estamos viviendo presente es perfecto. Y yo sé que puede sonar muy cursi, sé que mucha gente que nos escuche no le va a gustar o no lo va a entender o no va a coincidir con esto, pero eso es lo que yo decido creer y es lo que me transmite o lo que me da paz. Y la paz va muy ligada al amor. Entonces, de momento esa sería mi respuesta. Dentro de unos años, cuando repitamos esto, a lo mejor cambio, pero de momento es en lo que decido creer. El amor, qué bonito. De verdad. O sea, yo creo que una de las cosas que merece la pena vivir es eso. Es sentir ese amor. Ya sea a ti mismo, de otras personas o de la naturaleza, de lo que sea. O sea, el amor de un perro, de un gato, de quien Que sea. venimos de ahí, venimos de un acto sexual, pero previamente también ha habido amor, aunque sea, no me Mm, voy a meter en detalles, no entiéndeme, pero venimos de ahí. mm, No se puede negar algo así. No se puede negar el amor, ¿no? Y es como una de las cosas que yo intento explicar también en el libro. No es la palabra amor como el tema cursi de todo es un arco iris y todo está bien. No, no va por ahí. Hay cosas que apestan y cosas que no molan nada y cosas que son injusticias, vale, pero eso no significa que no te ames a ti mismo. mm. Y sobre todo, amar yo creo que es más fácil que odiar. Sí, a mí me parece a mí. Porque odiar te requiere como un esfuerzo mental mucho más fuerte. Es como contraponer, como luchar contra ese amor que realmente tienes que sentir. No sé. O sea, al menos pienso que a mí me pasa que odiar no me sale. Hay gente que me dice, pero ¿por qué no odias si te ha hecho algo horrible? Y yo, es que no sé, ¿por qué voy a odiarle? O sea, es decir, me sale más amar que odiar. Claro, Y... yo te preguntaría si no te sale odiar, ¿qué te sale? ¿No? Porque lo mismo, esto no es binario, esto no es odiar y amar, que a lo mejor Claro. sientes otra cosa. Puedes sentir asco hacia otra Mm, persona, puedes sentir repulsión, puedes sentir tristeza, o sea, aquí emociones, pues, 6 principales y luego las que les quieras añadir. mm. Y fíjate que el amor es algo que creo que es de las cosas más difíciles que, como dijiste al principio, no te gusta definir. Yo soy incapaz de definirlo. O sea, puedo dar una vuelta dentro del concepto, pero sacarle una definición, ¿qué es? O sea, es que es el amor. Es que es algo. Es que hasta a la ciencia le cuesta de definir qué es. O sea, Y son esa es relaciones. una de las razones por las que no me gusta definir las cosas, porque es Exactamente. complejo. Es complejísimo. Para mí, ya piensa que la palabra son símbolos. Mm, Y nos empeñamos en a través de estos símbolos explicar algo que no se puede explicar, porque encima lo que yo te esté expresando, que a ti te llegue por el oído, no es lo mismo. Yo te voy a tratar de explicar algo que en mi mente tiene sentido, pero lo que tú recibes se parece, pero no es lo mismo. Entonces ya partimos de una base bastante errónea. Fíjate, ¿no? Es una paradoja, pero es así. Bueno, yo creo que Y también luego aparte, pues hablando de temas complejos como el amor, obviamente. hay personas que lo tienen muy claro. Por ejemplo, en el chat estoy viendo que mi pareja acaba de poner, yo creo que es muy sencillo, es mantequilla. Es que amo la mantequilla. Entonces hay gente que lo tiene muy claro. Gracias por ese aporte, Rachel. Eso también está guay, pues lo que hablamos antes, ¿no? El humor. O sea, a veces no hace falta Sí, sí, plantearse tanto las cosas. claro, claro. O sea, bueno, el humor yo creo que es una terapia al mismo nivel, Sanadora. creo que de la música incluso. Es decir, pienso que Y que el amor, yo me atrevería a decir que el sí, amor. y que el amor. O sea, Sin humor no hay amor y sin amor no hay humor. O sea que mm, fíjate. y es más, yo creo que sí podría definir el amor, pero no con palabras, sino con música. Mira, muy bueno. O sea, ¿Ves? Ahí está. ¿Por qué nos empeñamos, no? ¿Por qué mm, nos empeñamos en hablar o en poner palabras si se puede transmitir o explicar de otra manera? exactamente. Con un fa menor disminuido seguido con un la, te describo el amor de una manera que ni la ciencia lo ha podido hacer, vamos. Pero vamos, que yo creo que... Fíjate qué interesante que digas esto, ¿no? O sea, a lo mejor no podemos explicar qué es el amor, pero yo te puedo poner una pieza que para mí, cuando la escucho, me recrea esa emoción o me transmite esa... Es que no es ni siquiera emoción, ese estado de mm, amor
Me vienen canciones de Ludovico Einaudi, por ejemplo, Mm. no tengo que decir nada, simplemente escúchalo, aunque a ti te provoque otra cosa, ¿no? Claro, que te Pero erice la sí, sí, me piel, que parece un buen te... ejemplo. Eso es. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que pienso que es la mejor manera de conocer a alguien y sobre todo de expresarle algo a alguien es a través de la música, al menos desde mi punto de vista, yo creo que desde el tuyo también. Es una buena Eh, forma, sí. no niego que aquel día que estuvimos pasándonos música, estaba como, joder, hace tanto que no hacía esto con alguien. En plan, con mi pareja lo hacíamos los primeros meses, no parábamos de mandarnos canciones y listas y tal. Y de vez en cuando lo hacemos también, pero es tan bonito. O sea, Pues sí que lo es. es una sensación como muy... como dándote regalos todo el rato. Totalmente, totalmente. Es como si fuera Navidad todo el rato, básicamente. O tu cumpleaños. Como toma para ti, toma para mí. Es que es como muy bonito. Y aparte que no para de, de generarme una sonrisa la música, porque haré un podcast dedicado solo a la música, ya veré cómo lo hace, pero vamos, que me encantaría hacerlo. Y también una de las metas, que esto es un poco personal, me gustaría también hacer directos, no solo con podcast, sino con producción musical, que me vierais producir música. Y solo que necesito un poquito de... O sea, el hardware lo tengo, lo que son los materiales, lo que necesito es software, que es lo más difícil, porque Windows es bastante permisible, pero tienes que hacer mil maniobras o pagar mucho. Son las dos opciones. O, bueno, Apple, por ejemplo, sí que te lo da mascadito. Dice, toma, GarageBand y a lo que quieras. Y sí que ayuda mucho. Am, pues bueno, sobre todo el tema de la música, pues sí que a mí me ayudó muchísimo. Sobre todo la guitarra que ahí está, que fue un regalo de Rachel. Eh, esto de aquí, que también fue un regalo que estoy aprendiendo poquito a poco. ¿Sabes lo que es? Voy a dejar la intriga. No. ¿Qué crees que puede ser? No sé si me estás viendo, Chema. No, o sea, me acuerdo de la imagen que he visto antes, pero ahora que no te veo, no sé qué estás Vale, señalando. A ver, pues si estoy teniendo en mis ¿el manos. juego? ¿Ukulele? No sé, si quieres No. ponte el móvil y mira, y directo lo que sea. Te veo. Espera un segundo. Ujú. A ver si lo ves. Está conectando. Vale, veo, es un instrumento de viento, es Sí, una flauta, flauta nativa. sí. Y tal como lo Sí, ha ¿no? escrito Rachel, la peor de pesadilla de mis vecinos. Exactamente. Es un, es un Qué padre safón. dices. Es un safón. Es, es una mezcla de una flauta y un saxofón. Es decir, la boquilla es Wow. saxofón. Tal, y suena a cuando quieres invocar serpientes. Pues suena a eso, No, no me básicamente. lo cuentes, no me lo cuentes, Usala, ¿no? Muéstramelo. No, no, ahora no, ahora no. Ya te lo mostraré. Ahora no. Porque tengo Estás en la que. siesta. Sí, 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 sí. Ahora es un momento complicado. Pero ya te lo mostraré. Y sí, tengo ukeleles y cosillas de esas. Pero vamos, que. Fíjate qué curioso que el 90%, sí, el 90% afirmo, son instrumentos regalados. O sea, no me he comprado nunca un instrumento. Mi primera guitarra fue mi tío que me la dio. Un ukelele. Bueno, sí, el ukelele, digamos que hice un change. Hice un change con otra cosa, o sea, hice un trueque y conseguí el ukelele. Luego la guitarra, esta. El safón, la armónica también. Y demás instrumentos que tengo por ahí. Tengo cosillas por ahí. Flautas y cositas de esas. Y, y bueno, no sé. Será la vida que me dice, toma, sé feliz. Y me da cosillas para que sea feliz. Pues la verdad es que es algo súper importante que a ver si arranco con el tema de la música. Y Chema, ¿no te has animado a dar el paso de tocar algún instrumento? O a lo mejor sí lo haces, pero no me has dado esa información. Sí lo he hecho, varias de ellas frustradas, porque bueno, al final tú lo sabes, ¿no? Requiere de disciplina, requiere Sí, de dedicar tiempo y si le dedico tiempo a tocar un instrumento se lo tengo que quitar a otras cosas.
Pero bueno, he probado la guitarra, he probado a tocar el handpan también, he Ujú, probado a tocar el didgeridoo, eh, algo de canto también, ujú. pero Sí, esto es principalmente un instrumento, esas áreas. la garganta es un Sí, instrumento, ¿no? sí. Y el gran, es que siempre vamos con él, además. Sí, Sí, sí. sí. Mira, me dice Y me Rachel, encantó, menos, dime, me dice ¿qué Rachel, dice? más que sé feliz, creo que te dice exprésate. O sea, me regalan las cosas diciendo que te expreses, no te entendemos. Total, Perdón, es buena esa Rachel. continúa. Sí. La experiencia con la guitarra frustrante, pero por eso, ¿no? Porque yo lo que quería era tocar ya cosas chulas que Mm, sonaran bien y obviamente para eso pues requiere de mucha práctica. bueno, bueno, Pero con el handpan y con el didgeridoo, una gran experiencia, pues la ya verdad. podemos hablar de eso, El no te didgeridoo, preocupes. Sobre la guitarra es un tema que podemos solucionar. me encantará que me cuentes. No, pues si quieres clases, aquí estoy, ¿eh? Sí. Necesitas superar esa frustración que suele venir siempre en la cejilla. Siempre que en la cejilla la Siendo gente... honesto, lo dejé aparte, pero si lo retomo te avisaré. Cuenta con ello. Ahí estamos, pues aquí estaremos. ¿Y cuál es tu artista? Bueno, es una pregunta difícil, porque decir cuál es el cantante o artista favorito es para mí decir como mamá o papá. O sea, es como muy difícil. Porque yo creo que a mí cuando me dicen cuál es tu grupo favorito, es como, vale, sí, pero ¿en qué momento? Es decir, Totalmente. cuando estoy Depende feliz, del mood. cuando estoy Claro. triste, cuando quiero dar un paseo por la playa o cuando quiero, no sé, a veces es, mira, cuando por ejemplo estoy tranquilo, de chill, digámoslo así, soy muy Bob Dylan, muy The White Buffalo, como el que te pasé. Luego cuando estoy más animado, soy más de música rock. Y por ejemplo, cuando estoy entrenando, soy muy heavy metal. Cuando estoy entrenando, porque expresa mucho de mí. Y no sé, o sea, yo creo que tampoco odio ninguna disciplina musical. No odio nada. Por ejemplo, muchos rockeros suelen decir, reggaetón, no sé qué. Yo creo que la música tiene su hueco en su contexto adecuado. Pienso que es un lenguaje más en el que usamos sus Una distintos expresión. dialectos en cada momento. Y de ahí te digo yo. Dime tus moods. Es decir, ¿qué nos recomendarías dentro de una lista de tus... Sí, es complejo porque depende mucho de lo que esté haciendo en ese momento, pero más que por artista, o sea, lo que sí que sé o he descubierto de mí es que me aburro, me canso o no me gusta el escuchar más de varias canciones seguidas de un mismo artista. Es raro que yo haya comprado un disco, ¿no? Vinilos y cosas así, sí, pero por la parte un poco romántica, diría yo. Pero no escucharía todo un disco entero, o es poco probable, ¿no? Entonces voy Mm, alternando. Más que artistas, te diría estilos de música que creo que muchas personas no se dan el permiso de escuchar. Por ejemplo, la electrónica. Eh, yo me acuerdo antes del 2014, antes de haber ido al festival que te decía antes, antes de ir al Burning Man, ujú. yo la electrónica la asociaba sin querer, por desconocimiento, al techno o a lo más parecido al techno, ¿no? Entonces no era algo que me gustaba, no lo escuchaba, no investigaba, no exploraba, pero fue llegar al Burning Man, escuchar música en directo de electrónica y decir, wow, o sea, wow, ¿sabes? Que obviamente el directo pues gana mucho, ¿no? Pero Claro. fue como, joder, este es el tipo de música que no me canso de escuchar. Hay mucho tipo de electrónica, ¿no? Y no soy ningún experto ni mucho menos. Ujú. Pero, por ejemplo, la electrónica creo que es una gran forma de expresar la música. Sí, Creo por que tiene supuesto. muchos matices. Si tienes ciertos auriculares y los puedes escuchar con calma en casa Mm, o, no sé, irte por la calle o lo que sea, y disfrutar de esa canción o de esa lista, creo que de música electrónica creo que es un regalo, la verdad. mm. Sí, a mí he escuchado poco, pero sí que sé lo que dices, que es más de lo que crees. O sea, no es solamente techno y chunda Eso chunda y nada de es. eso. O sea, es mucho más. Como por ejemplo la música latina, que todo el mundo se cree que es Ujú. el dembow, que el pum, pa, pum, pam. No, es mucho más que eso. O el Mucho más rock, no sé, complejo. el rock tampoco es guitarra pesada y gritos, no, no, para nada. O sea, todo tiene sus matices, nada es lo que pretende ser. Es decir, todo es. Hay mil maneras, igual que incluso el rap, por ejemplo. El rap, por ejemplo, puede ser.
súper urbano y ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra. Mm, muy disonante, Mainstream. ¿no? Sí, y Ah. tal. O, sí, muy disonante, muy mainstream incluso, sí. O puede ser súper profundo. Puede ser poesía directamente. Bueno, Total, ¿y qué es total. la Estoy de poesía sino acuerdo. música, básicamente? También. Porque la poesía para mí Estoy de acuerdo. es un tipo de música más, es su musicalidad. ¿Cuántos poemas se han puesto en canciones y tal? Pero vamos, que yo creo que es súper importante. Y bueno, vamos a ir ya cerrando un poquillo el podcast. Vamos a hablar un poco de anécdotas, no sé, cosas que nos fueron pasando con todo este tema de lo que hemos estado hablando. Yo ya conté una, que fue la de los perros, ¿no? En plan, como he tenido esa fobia y tal. ¿Has tenido alguna anécdota curiosa, Chema, sobre la salud mental, sobre todo esto, todo tu recorrido? Bueno, tendrás mil cosas, pero ¿algo que destacar? Sobre mí, Sí. estoy pensando, ¿eh? Anécdotas seguro que muchas. Am, O incluso en terapia o lo que tú creas. no me viene ninguna ahora, la verdad. Pf, no sé, ponme un tema. Adela, ponmelo más fácil, a ver qué Vale. se me ocurre. ¿Cómo fue tu primera Una terapia? anécdota sobre algo. Tu primera ¿Cómo fue terapia. mi primera terapia? Desastrosa. O sea, no creo que sea, no creo que pueda ser de otra manera. La primera vez que hacemos algo es una gran experiencia, es enriquecedor. Ahora, pues eso, no sale como piensas. En mi caso fue en persona. Yo me sentía ciertamente inseguro. La otra persona nunca había hecho terapia tampoco, entonces, bueno, fue al principio muchos nervios. Yo me acuerdo de estar sudando, hacía mucho calor en Valencia. Pero ahora lo recuerdo con mucho cariño, porque fue la primera, ¿no? Fue como la que inició. Y para mí fue más el simbolismo de hacer yo algo y atreverme a algo Ujú. que en sí la sesión. La sesión en sí pues fue lo que fue y dio para lo que dio, pero El me dar, acuerdo que dar, con una persona en concreto funcionó más después de varias sesiones. el dar el paso, ¿no? Digamos que fue el... Efectivamente. Bueno, y... es decir, me dijiste que llevabas cuánto tiempo. Son un montón de años con terapia ya, ¿no? O sea, desde hace 9 9 años. años. Y dentro de de esos 9 años, ¿había un momento que destacar? Me refiero, un momento como muy especial o muy visceral que hayas pasado. ¿Algo que Me destaque? viene uno, sí, o sea, por ejemplo, me viene siendo honesto 100% en pensar en dejarlo. Em, el replantearme si era lo que yo quería, Ujú. si quería seguir con esto, o sea, qué estaba yo recibiendo y aprendiendo de todo esto y realmente qué podía aportar, ¿no? Era algo que me preguntaba ahora como 2 años, justo antes del COVID además. Fíjate. Em, y bueno, pues luego pues, me di un tiempo, un poco más de vacaciones, un poco más de descanso y realmente conecté un poco con el deseo, no solo de querer dar información o dar estrategia o dar esa parte de comprender para poder elegir, ¿no? Que a mí me parece Ujú. clave, pero conecté otra vez de nuevo con las ganas. Y para mí eso es importante. No solo la motivación, sino que hayan ganas implícitas de querer hacer algo. Porque si no, para mí ya es dificultoso hacerlo, ¿no? El Claro. hacerlo por obligación como que no me siento tan cómodo. Y luego eso Y, se acaba notando. y te adaptaste dentro de tu trabajo. ¿Te adaptaste de manera online o solamente lo haces presencialmente? Un poco de todo. O sea, empecé presencial porque, pues bueno, era lo que Mm. en ese momento quería hacer y más me llenaba y no daba pie a hacerlo online. Pero ahora diría que sobre todo tengo online, sobre todo. Claro. Porque hay mucha gente que me conoce a lo mejor de las redes sociales o de charlas que he dado, de podcast, que claro, no viven en Valencia, ¿no? Mm. Entonces, yo siempre ofrezco la oportunidad de hacerlo por videollamada o por teléfono. Por teléfono te permite caminar, que también es interesante mientras haces la sesión, y Sí. si no, como estamos haciendo tú y yo en online. Y funciona muy bien, la verdad. Ujú. Joder, pues está... Y, y vamos, ¿vives de ello? ¿Te da para vivir de Sí, ello? sí, 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 sí. Qué bien, joder. Está muy bien. Mm. Que Desde el COVID, ya me daba. ya te Sí. daba...
Sí, porque es algo que confío mucho, ¿no? Entonces, pues sé que mucha gente no va a resonar con la terapia, pero también sé que cuando yo estoy convencido de lo que hago, pero no porque lo haga yo, sino porque es a través de mí, a través de la experiencia con otra persona, estoy tan convencido de lo que hago va a funcionar que llegan personas. Entonces, nunca va a faltar, siempre hay abundancia. Claro. Bueno, también ahí tú has proyectado, ¿no? Es decir, has proyectado digamos, tu visión. Y, por ejemplo, esto me lo dice mucho Javi. Y, bueno, que me encantaría que estuviera aquí. Pero me decía Ujú. eso, ¿no? Que si quieres algo, proyectalo. Y vea por ello. Y Bueno, la ley de la atracción también que se habla sí, es un mucho, poco ley de sí. atracción también. Para Pero mí vamos, yo es creo que es creer, importante. para mí es creer, creerte o creerme Ujú. la abundancia. Y para mí creer abundancia es creer, estar seguro de que no va a faltar. Para mí eso explica con todo mi respeto, Javi, yo sabes que te lo digo con todo el cariño. Pero yo la ley de la atracción nunca la he llegado a entender. Unas veces se lo entendía, pero me decían otra cosa y ya era como, ya hay apego a la ley de la atracción, que se supone que es lo contrario, ¿sabes? Era como, no, algo que funcione. Pues eso, la abundancia, creer la abundancia, creer que no te va a faltar. Eso atrae abundancia, porque estás en un mindset de que no te va a faltar y para mí eso, por ejemplo, es mucho más funcional, mucho más práctico en el día Mm. a día. Bueno, sí, yo creo que es un punto de vista también muy, muy correcto de poder crear ese mindset, lo que tú dices, ¿no? De crear porque yo creo que es súper importante predisponerte también, porque por mucho Totalmente, que quieras cambiar, totalmente. si no tienes la estabilidad mental de hacerlo, es más, me pasa a mí con la dieta y el ejercicio. Quiero hacerlo, hago los Es pasos, uno de los temas que más recibo en las consultas, no me extraña. literal, Sí, sí. seguro. Yo, O yo he sea, pasado por ahí también. eh, pero es que si no estás bien aquí de la cabeza, es que es imposible. O sea, por mucho que quieras, es Ahí totalmente está, es imposible. interesante eso. A ver, no es tanto de mente que tratamos, perdón, de conectar con la intención desde la mente, desde el cerebro, y la mente nos va a estar atormentando, Mm, nos va a estar cuestionando todo el rato. El estado no es de la mente, es el estado del ser. Y si conectas con el estado del ser, el para qué haces ejercicio, para qué haces deporte, para qué te alimentas bien, te van a salir preguntas mucho, te van a salir, perdón, respuestas mucho más interesantes que en lugar de responder desde la mente. Porque la mente va a funcionar por motivación o por fuerza de voluntad. mm, Y ya sabemos todos que la fuerza de voluntad es limitada. Si tu dieta, alimentación, no vamos a decir dieta, que no me gusta, si la alimentación se basa o el deporte que haces se basa en tu fuerza de voluntad y tu motivación, la vas a cagar. Pero tú y todos. O sea, no hay nadie que tenga tanta fuerza de voluntad. Es imposible. mm. Pero si tú conectas con el estado, el ¿para qué quiero yo hacer deporte? Por ejemplo, pues para sentirme cómodo con mi cuerpo, para ganar movilidad, para correr la maratón de Valencia o de la ciudad que sea el año que viene, para sentirme bien con cuando me veo al espejo y no sentir vergüenza cada vez que me quito la camiseta. La razón que sea, es lícita. Yo no te voy a juzgar. Ahora, conecta con eso y a partir de ahí trabaja. Ponte un compromiso y cada día es un reto. Y habrá días que la cagues y te comas una pizza y una cerveza y no sé qué, y un helado de postre. Pero hay que mirarlo con una perspectiva mucho más amplia. Una pizza con una Coca-Cola y un helado, a largo plazo no fastidia nada. No te agobies. Claro, pues es Eso más, es el genera cambio a ansiedad, largo plazo. genera ansiedad el restringirte. Siempre Es que el restringirte ya sabemos que lo que va a hacer es que comas compulsivamente. Entonces, no hay que restringir. Por eso no las dietas. No, por favor. Ya se acabó las dietas. ¿Qué es interesante? Hacer cambios que te duran toda la vida. Y si te apetece comerte un postre, pero estás a régimen, vamos a usar la palabra de déficit calórico, te puedes comer un postre. Ahora, a lo mejor lo que no puedes comerte es un bol del tamaño de mi cabeza de cereales con leche y echarle azúcar y no sé qué. Pues a lo mejor ese postre no. Pero un postre de cosas que te gusten, que no tenga tanta caloría o que no mm. sea tan grande, ya va a ser interesante. Pero ese postre suele venir, y te lo digo por experiencia, suele venir por frustración y que tu cuerpo o mente dice no puedo más. Entonces revientas ahí. O sea,
desde el punto de vista, no sé, me dijiste que lo habías pasado tú también, porque tú también me Sí. dijiste que entonces me entenderás en ese sentido. Y las personas que estén escuchando esto, creo que es bueno que lo escuchen. Cuando estás en un estado así, es una... O sea, ya de por sí, los problemas que tenemos en nuestra vida, X motivo, trabajo, lo que sea, más luchar contigo mismo y el reprimirte, Me encanta cuando es... dices luchar. Me salta la alarma, Adel. Ya, es una palabra que no sé por qué la estoy usando tanto. Creencia, no pasa Sí, nada, sí, sí. está bien. Eh, es curioso porque es muy difícil eh, tener esa motivación y esa fuerza de voluntad siempre en el top. Es como... Y en la que fallas, te creas culpa de haber fallado. Entonces tratas de compensar y cuando compensas la cagas más porque te restringes aún más. Entonces es un círculo que no para de Claro, para mí, culpa sí. y tal. Para mí una de las claves, que no la única, pero una de las claves es no te metas ahí, porque es un terreno que vas a perder. Es una batalla que ya has perdido. Mm. Te digo lo del tema de la lucha y lo digo un poco de humor, pero fíjate lo importante que es, ¿no? Si tú a ti mismo o las personas que nos escuchan te dices, lucho con la vida, lucho contra mí mismo, por hacer algo, sin querer ya tiene implícito el mensaje de que hay la posibilidad de que yo pierda. Entonces ya estás creando un escenario de 50-50. ¿Para qué te metes en ese sarao? Sal de ahí, póntelo más fácil. No es que tengas que luchar con nada, es qué es lo mejor para ti, qué puedes hacer ahora. Ya está, hazte lo fácil. Hagas lo que hagas, vas a ganar, ya has ganado. Pero no te restringas, no te prohíbas, porque al final lo que vas a generar es más estrés y lo último que necesitas cuando haces un cambio de esta magnitud es más estrés. El comer se nos olvida, pero es un gozo, es un disfrute. Si tú le quitas el postre a alguien que le ha encantado toda su vida comerse postres, levanto la mano porque a mí me encantan los postres, me vas a fastidiar y la alimentación va a durar nada, va a durar un telediario. Ahora, si tú en la alimentación que me planteas me pones un nivel de proteína relativamente alto, un nivel de fibra relativamente alto para mis requerimientos, porque la nutrición es algo muy personal y muy individual, y además me permites comerme un postre con ciertos ingredientes, yo voy a gozar. Y si gozo, no hay pérdida. No hay opción de que yo pierda. Y Sí, habrá personas que quieran ganar masa muscular, personas que quieran definir, personas que quieran adelgazar. O sea, aquí cada reto cada persona tiene su reto, ¿no? Pero desde luego no es, para mí la clave no es restringir, al contrario, es permitir. eso es. Y luego está el tema del desencadenante, ¿no? El estrés y el trabajo excesivo nos desencadena el luego ir a la cocina y arrasar. Mm. Pues lo interesante no es prohibirte ir a la cocina y arrasar. Lo interesante es obsérvate qué situación está desencadenando que yo llegue a la cocina y arrase. A lo mejor no me he gestionado bien, a lo mejor en vez de acabar a las 7 de la tarde el trabajo he acabado a las 9 y estoy famélico y me como todo lo que haya por ahí. Quizá eso no es interesante. Lo interesante sería acabar a la hora que te has predispuesto y cocinar lento. Decir, vale, escucharte, ¿no? ¿Cuánta hambre tengo? Realmente, ¿cuánta hambre? ¿Tengo hambre o tengo sed? Primero, a lo mejor hace 3 o 4 horas que no he bebido un vaso de agua. Vamos a empezar por beber. Bebo y después de un vaso o dos de agua, ya decido cuánta hambre tengo. ¿Tengo que cocinar para mí, para mi pareja? Vale, a partir de ahí voy a razonar, voy a ser razonable, ¿no? Ujú. Voy a repartir luego la comida. Entonces, bueno, son preguntas interesantes. A mí la alimentación es que también me fascina, la verdad. Mm. Sí, a ver, todo está conectado, creo que Conectado, eso absolutamente es. todo. Más, yo creo que lo que comes también te afecta mentalmente, valga la 100%, redundancia, porque es que, 100%. es decir, me pasó en el confinamiento que perdí 20 kilos, Wow. pero dio chip, me dio un clic y empecé a comer mejor y a entender mejor la nutrición, o sea, básicamente. No hacía ejercicio, o sea, hacía poquito, muy poquito ejercicio, pero lo que hacía era comer bien. Y no pasaba hambre, o sea, para nada. Es que ahí está, ahí O está. sea, Pasar hambre lo que va a hacer es ponerte de mal humor. comía mucho, pero bien. O sea, lo que fue primero fue quitarme procesados. Bajar los niveles de harina, quitarme cosas que, o sea, sustituir el agua por cualquier otra bebida que tal. Y tirar. Sustituir el agua por otra bebida. Al revés, ¿no?
Sí, es verdad, perdona. Las bebidas carbonatadas o los refrescos por agua. Y, y así como tal, de repente mi cuerpo hizo pum, bajó. Y ahora estoy en un momento. Ahora he pasado el efecto rebote y me está costando la vida volver a ese mindset. Pero porque no es el hecho de comer mal, o sea, no como mal, no estoy hinchándome, no estoy tal, pero mentalmente no estoy bien. Entonces, si mentalmente no estoy bien, muy difícilmente voy a estar bien en lo demás. Creo, apuesto que es imposible que llegues a tus objetivos físicos si mentalmente no estás bien. O sea, creo que es imposible. Yo te lo haría replantear esto en una sesión, pero rapidito, la verdad. Intercambiaremos sesiones de guitarra por sesiones. No, hablando en serio, son creencias hacer lo que estás haciendo. Y no es ni bueno ni malo, pero son creencias. Nos pensamos y tenemos la creencia de que para hacer un cambio en nuestra vida tenemos que estar bien mentalmente, ¿no? Es algo que es Puede así. que sean No es excusas. verdad. Es que ¿qué es estar bien mentalmente, no? Es una pregunta que yo te haría. Nadie está bien mentalmente, al menos no prolongadamente. Entonces al final estás prolongando algo que a lo mejor no hace falta prolongar. Yo entiendo y acepto que a lo mejor no es el momento, que no es prioritario para ti, que estás cansado de haberlo intentado y que no sabes cómo retomarlo. Eso sí me lo creo. Eso es sensato, eso es coherente, eso es sentido común. Pero que sea porque no estás bien mentalmente no me lo trago. Y no te lo tragas tú, lo que pasa es que nos sale Ya, ya, así ya. porque nos estamos engañando constantemente. Sí, puede ser perfectamente. O sea, ahora mismo es curioso porque a lo mejor puede ser el no encontrar o el estar equivocado en esas razones es la razón del por qué no conseguimos nuestros objetivos. Entonces, Comprender para poder elegir, como te decía exactamente. antes. Así es. Así es. Pues, Cuando comprendes, puedes elegir. ¿y cuántos eh, estarán como yo? ¿Cuántas Pues personas? es de verdad que no te exagero ni te miento, que es uno de los casos que más recibo de las consultas, el tema de las creencias con el deporte y con la alimentación, porque es algo que yo también he pasado. Y sigo pasando, o sea, yo también tengo mis momentos de que, pues yo qué sé, no le veo sentido a comer tan bien, entre comillas, ¿no? O cuestionarme a mí mismo si lo que me apetece realmente es esa pizza o es porque no me he dado un momento de escucharme en el día. ¿Qué está escondiendo esa pizza, ¿no? O sea, al final también es como estar bastante presente. Pero hay veces que disfruto de la pizza y no pasa nada. Y a lo mejor en vez de comerme una pizza familiar, pues me como 3 trozos o me como 3 trozos y otra cosa. Mm, Pero ya no me estoy prohibiendo, ya no hay una eliminación. Si quiero esa pizza será por algo. Y no pasa nada. Para mí el equilibrio, ¿no? Es algo que repito mucho en las sesiones. La dosis lo hace el veneno. Si tú te comes una pizza entera hoy, la semana que viene, pasado, eso a largo plazo sí va a ser importante. Si tú te comes 3 trozos de pizza hoy, te aseguro que no es importante. No tan importante como tú te crees. mm. Y más permisivo, ¿no? Ser más permisivo con uno mismo es una forma muy buena de amarse, como hablábamos antes. Exactamente. Nos empeñamos en prohibirnos en súper autoexigencia. Yo lo vivo en mi propio cuerpo, en mí mismo, pero ahí me estoy dando cuenta de que no hace falta. ¿Para qué tanta autoexigencia? Eso es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que estás dando una masterclass, literal, de cómo funciona, la verdad. Así, espontánea. Literal. Es una masterclass que agradezco mucho, la verdad. Porque no solo me Es ayuda a mí, que, sino claro, ayudas a con cualquier otra persona gusto, que pueda escuchar esto, que lo resubiré en YouTube. Ya con haré gusto, el spam correspondiente con el canal. Y, joder, ha quedado una charla increíble. Que se me ha pasado, ¿qué hora es? Joder, 2 horas. Ya Dos ves horas de cómo reloj pasa y el podría tiempo. estar otras 3. Madre mía. Chema, de verdad. Creo que no sé cómo agradecer al universo, a Javi o a Internet de que me haya unido contigo, porque siento que eres una persona que ya no solo el podcast, ¿eh? Ya no solo queda en el podcast, ya creo que ya estás dentro integrado de mi vida. O sea, yo creo que ya te tendré en cuenta siempre. Y seguimos en contacto, por supuesto.
Y claro que te voy a recomendar, obviamente, a mucha gente, por supuesto. A modo de agradecimiento, darte todo lo que esté de mi mano. Porque parece que no, pero yo siempre he pensado que las pequeñas cosas hacen la vida. Los pequeños detalles, los pequeños mecanismos, pequeños engranajes que hacen que todo se mueva. Y creo que es... El mundo necesita más gente como tú. Estoy totalmente seguro. Porque tengo como un lema que es que si quieres cambiar el mundo, haz que, o sea, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y yo pienso que, Chema, tú has hecho un recorrido bastante fuerte, muy bueno. Y, y ahora mismo estás en un punto en el que eres capaz de cambiar el mundo. Al igual que yo puedo hacerlo, cualquier persona que esté en este chat lo puede hacer. Cada uno es como es, cada uno puede aportar todo lo que puede aportar. Y siento que el mensaje final es que todos somos valiosos. Todos tenemos una estrella dentro de nosotros que da luz a la gente a nuestro alrededor. Y eso nos tiene que hacer sentir bien. Eso nos tiene que hacer sentir llenos y querer amar, sobre todo amar. No dejarnos tanto de querer. Querer es querer una pizza, amar es amar a alguien. Es una cosa que aprendo hoy. O amar la pizza O también. amar la Hay pizza pizzas muy buenas. o amar la mantequilla. Entonces, creo que es una lección que nos llevamos hoy, que me ha encantado este podcast. Yo creo que es el mejor que he hecho, de largo. Y, y creo que me siento muy, muy lleno también. Puede ser que en otras ediciones aquí estés. Sí, yo te invito. Yo aquí la puerta está abierta cuando quieras entrar, cuando hablemos de otros Claro temas que sí. o lo que sea. Ya seguimos en contacto, por supuesto. Y, y gente del chat, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hablar con Chema? ¿Queréis decirle algo? Por supuesto, tenéis la línea abierta. Bueno, la línea del chat abierta. Y bueno, que si queréis hacer alguna pregunta, que solo veo que solamente está hablando Rachel, que se lo agradezco con todo el corazón. Pero si quiere alguien hablar, si quiere alguien romper un poquito, o si quiere incluso discutir con él, decirle, pues no tiene nada que ver con eso, yo qué sé. Decirle, Chema, ¿qué dices tú? ¿Sabes? Decírselo, da igual, no pasa nada. Yo creo que es una persona que puede comprender la crítica y puede entenderlo, pero vamos, no sé. En principio, eso, que me queda con un sabor de boca muy bueno. ¿Tú, Chema, cómo te has sentido en este Igualmente. podcast? Muy a gusto. La idea era eso, ¿no? Estar como sin demasiada preparación, que al final parece que la historia de las cámaras, la iluminación, los micros, parece que hay mucha historia, pero en realidad es algo bastante sencillo. Hmm. Muy a gusto, como en casa, y yo creo que esa era la idea. Yo creo que ambos hemos hecho un buen trabajo y bueno, para la gente que sí ve esto ya en diferido y tiene cualquier duda, que de verdad contactar conmigo. O sea, por redes Sí, sociales, busque pondré. Chema Solís o mi propio correo electrónico, como Eso queráis. es. Eso lo pondré en el canal, en el vídeo de YouTube. Pondré abajo toda la información, tus redes, todo. Supongo que a lo mejor subiré algunos clips de esta charla, cosas interesantes también, igual. Guay. Y bueno, pues eso, pues parece que no hay preguntas, no sé si alguien se anima, pero si no, pues Eso es vamos que a lo ir. hemos explicado Lo muy hemos bien. explicado todo perfectamente, les ha quedado clarísimo. Así que bueno, Una cosa que me gustaría añadir sí. es que esto es lo que para mí es lo que funciona a día de hoy. Pero eso, ¿no? Estamos hechos para cambiar nuestras creencias y lo que yo estoy diciendo hoy es en base a toda mi experiencia, en base a todos los estudios, en Ujú. base a toda la experimentación que tengo, que no significa que dentro de un tiempo X cambie. Entonces, creo que es importante recordarnos que no nos tomemos todo al pie de la letra, que esto es mi historia, mi experiencia y lo que yo cuento. No te tiene por qué funcionar a ti. Tú eliges, pruébalo, pero sobre todo no te quedes con el juicio de, anda, lo que dice este despeluchado, ¿no? Con el pelo largo, no sé qué, no sé cuántos, no tiene ni puñetera idea. Pues a lo mejor no, a lo mejor si lo pruebas y te funciona, o a lo mejor y si la terapia, ¿no? Que no lo digo solo por la terapia, lo digo por todo. Pero ¿y si la terapia tú pensabas que era para gente que va, ¿sabes? Que está loca o que tienes que estar muy mal para ir a terapia, ¿no? Eso también lo escucho mucho. No. Ujú. Tienes que estar muy bien
vas a terapia para no estar tan mal después, es para prevenir. Entonces, bueno, quería comentar eso al final, a ver. Nada, queda muy claro. Sí, a ver, yo creo que todo, es decir, si la vida cambia de aquí a 5 años y vivimos momentos de nuestra vida totalmente distintos, es que, a ver, todo cambia. O sea, esto le puede servir a alguien ahora Queramos o no, o al efectivamente. revés. Alguien que este vídeo lo vea dentro de 10 años y diga, "Oh, joder, 10 años, bueno, no sé quién sabe, pero la vida pasa muy rápido". Pero si lo ve y le da respuestas en su vida en ese momento, no sé. Sí, sí, entiendo que las metodologías es igual que la ciencia, no es todo. Efectivamente. O sea, yo creo que es muy bueno eh, cuestionar, sobre todo, y adaptarse al cambio y a las situaciones. A ver, estamos viendo Así el es. chat, veamos. A ver, Rachel, cómo no. A ver, cada vez que dices que has decidido a ver a un profesional, a ver. ¿A qué dirías a una persona? Vale, ¿qué dirías a una persona cada vez que has decidido que has decidido a ver a un profesional? Te dicen que no lo necesitas porque tienes la cabeza muy bien amueblada. ¿Qué le dirías? Repite la pregunta, no me he Sí, yo creo enterado. que se refiere a que cuando dices que quieres ayuda profesional, cuando has decidido tener ayuda profesional y te dicen en tu entorno o alguien te dice que no es necesario porque tienes la cabeza amueblada. Diría que no has decidido nada, que lo que te está expresando esa persona es tu propia inseguridad y te acabas decidiendo por tu inseguridad. Entonces, diría que tires para adelante, que lo que tú decides. Da igual que te venga el pariente de turno que te diga lo que quiera. Ujú. O sea, ¿quién es la otra persona? No porque el pariente sea pariente o no pariente. Si Sí, tú has decidido entiendo. algo, si lo has decidido, si la palabra que estamos empleando es decisión, tú ya has. Decisión viene de corte, de yo decido, yo corto. Si yo corto, ya he tomado la decisión, ya me he decidido por sí. ¿Me explico? Entonces al final el otro nos está hablando de nosotros mismos, que se nos olvida. Si Mm, yo lo que hago es, voy a ir a terapia y se lo comento en casa, lo que estoy intentando hacer es pedir permiso y no necesitas el permiso de nadie. Y mucho menos para ir a terapia. por supuesto. Es que fíjate, es mágico, o sea, me parece precioso. Por ese tipo de cosas me parece, o sea, es que es un regalo. Todo el rato la vida nos está mostrando cosas de nosotros. Todo el rato. A ver, Mm, eso es. Es si, que si has decidido ir a sesión, no pidas permiso. Hay veces que no vale la pena contar qué a ciertas personas y ir a terapia muchas veces es una de esas. sí, porque es muy personal. Yo siento que es Realmente. tú con un trabajo que tienes que hacer tú, sobre todo. Y Yo el otro día se lo decía a una amiga, ir a terapia es sexy y no porque yo sea terapeuta, es porque me parece sexy. O sea, a mí me atrae una chica o una persona que va a terapia. Ya me está diciendo que está poniendo toda su mierda junta, así empaquetadita, y la está intentando resolver. Hostia, eso es sexy, eso es bonito, eso es atractivo. Una persona que no ha trabajado en su vida, que no se escucha, que no se replantea nada, ya, pues totalmente de llegar en acuerdo. algún. Sí, sí, sí. O sea, creo que es atractivo ver a alguien que se trabaja a sí mismo. O sea, creo que es notorio, vamos. Pues ha quedado muy claro. Sí, sí. O sea, yo creo, además estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues no sé si hay más preguntas. Joder, somos 11 espectadores. Oye, ni tan mal. Qué bien, fíjate. Un saludo a los 11. Está viendo. Bueno, no sé si alguno será bot, porque Twitch suele funcionar de esa manera, pero, Un saludo también, pobrecillo. pero sí que es cierto que hay gente escuchándonos, seguramente escuchándonos de fondo, y ese es el objetivo, ya está. Sí, no pretendo nada, no pretendo que se suscriban, que me den dinero, no. Pretendo solamente abrir un portal donde la gente pueda expresarse, donde la gente pueda escuchar simplemente y pasar el rato, un domingo por la tarde. Qué mejor que pasar el rato. Así que, bueno, Chema, pues vamos a ir despidiéndonos. Que un placer, repito. Igual, Abiertas las igual. puertas las tienes aquí, en este espacio, cuadro roto. Y bueno, ya nos seguimos viendo. Seguramente sobre el tema salud mental puede que aborde otra vez este tema, porque no sé, se nos ha quedado en el tintero mil cosas. Lo que te digo, podemos estar hablando horas,
horas y Sí. horas de esto. Así que, bueno, gente, mil gracias por pasaros, de verdad. Quedará esto en YouTube. Gracias a Y una última cosa que quieras decir, Chema, si quieres despedirte de la gente o lo que sea. agradecer a todos los que han estado, a todos los que nos puedan escuchar después en el vídeo, en el podcast. Gracias también a ti, Adel, por abrir las puertas de tu casa y cuando quieras repetimos o hacemos otro podcast como tú quieras. Claro Parte que sí. 2. Las cosas que quedaron en el tintero. Bueno, pues nada, gente, que tengáis una buena tarde, un buen mes de mayo que empieza ahora. Habrá gente que estará planteando sus vacaciones, otra que estará súper inmersa en los exámenes y los que vean este vídeo atemporalmente, que les vaya bien en su vida. Así que muchos besos, mucho amor y hasta la próxima. Un abrazo. Chao.